Pues aquí estamos una vez más en la vida. Muchas gracias por acompañarme. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal. Y yo soy, como siempre, Mauricio José Schwartz, y mientras pueda durar, seguiré durando. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Me encanta eso, siempre preguntamos, ¿cómo están ustedes? Como si fueran a contestar todos, bien. No, bueno, espero que estén todos bien, espero que lo estén pasando bien, espero que las cosas les estén saliendo como quieren, que eso siempre es bueno. Y espero que lo pasen bien las próximas 3 horas que vamos a compartir aquí, tratando de pensar un poco distinto las cosas que hay que pensar, porque todas las cosas hay que pensarlas en esta vida. Como siempre, les recuerdo que ayer publicamos uno de nuestros videos a fondo, en este caso lavado de cerebro y otras conspiranoias, dedicado al control mental, que mucha gente vive convencida de que la controlan y no se da cuenta que si la controlaran no se darían cuenta. Es decir, ese es parte del asunto. Si te pueden controlar mentalmente, tú no te das cuenta. Si no te pueden controlar mentalmente, tú te lo estás inventando. Pero, bueno, la gente es una de las conspiranoias más comunes y corrientes, y por tanto le quise dedicar un buen rato, empezando por el lavado de cerebro y hablando de otras cosas, de los chemtrails, y te fumigan y de estas cosas que, insisto, si funcionaran no nos daríamos cuenta que están ocurriendo. Y todos seríamos enormemente obedientes en vez de estarnos quejando todo el santo día, que es lo que hacemos. Los seres humanos nos quejamos porque como estamos bien, pero queremos estar mejor. Y si estamos mejor, de todos modos queremos estar mejor. Entonces, cuando tenemos un sueldo absolutamente basuriento y no hay salarios mínimos que nos protejan, luchamos por el salario mínimo. Y el día que tenemos salario mínimo, luchamos por tener un mejor salario. Y el día que tenemos un mejor salario, luchamos por tener menos horas. Y es normal. Es perfectamente normal. Yo no lo denigro ni lo critico de ninguna manera, porque el ser humano siempre quiere estar mejor. Siempre tenemos la vista puesta mucho más allá de lo que tenemos en realidad. Y si nos controlaran, eso no lo podríamos hacer. Entonces, pues bueno, partiendo de la base que no nos controlan y que no están convencidos de que no los controlan, les dediqué este bonito video en el que llevamos hasta este momento la fabulosa cantidad de... Esperen un segundo. Perdón, pero estoy en otro lado. 13,300 visualizaciones, que es pues, hay por ahí lo de que siempre pasa en las primeras 24 horas de nuestros vídeos. Tampoco es que esté teniendo un éxito delirante y arrollador. Nunca tenemos un éxito tan delirante y arrollador como quisiéramos, porque evidentemente somos seres humanos y queremos estar mejor. Pero si ustedes nos pueden ayudar, nos pueden recomendar con sus amigos, sus enemigos, las personas que los rodean, se los vamos a agradecer muchísimo. No por otra cosa, sino porque si aquí queremos plantear ideas, mientras a más personas lleguen las ideas, resulta mejor, ¿no? Es un trabajo mejor realizado. Yo me acuerdo mucho, uno de los grupos que más me gustan de los últimos tiempos, que se llama Coco and the Butterfields. Durante muchísimo tiempo estuvieron haciendo un streaming de 2 horas con 200 personas y 100 personas y 47 personas viéndolos. Y yo que veo ese grupo digo, pues sí, son unos genios musicales, son unos genios letrísticos, la voz de ella es maravillosa, toca el violín, baila, bueno, es una mujer de un talento enorme. Su compañero y la otra mitad del grupo es un sujeto que escribe canciones maravillosas, un letrista de primera, un gran guitarrista. Y nadie les hacía caso. Yo creo que 200 personas son los más que llegaron a tener. Tenían 20 personas viendo el streaming y ellos lo hacían con toda pasión. Me parece injusto. No por ellos solamente, que sí, me parece injusto por ellos, evidentemente, pero me parece injusto porque la música que están ofreciendo merece llegar a otras personas. Fíjense que también por eso he estado haciendo listas desde un día que yo dije, apuesto a que conozco 100 bandas que tú no conoces, 100 números musicales, 100 artistas, intérpretes musicales, creadores que tú no conoces. Y alguien me dijo, nah. Entonces le puse una lista de 100.
y luego puse otra lista de 100 y hoy acabo de poner en Twitter la tercera lista de 100 y la tercera lista de 100 hoy está enlazada a las dos anteriores. Es decir, he reunido 300, en realidad 299 porque Abigail Lapel la repetí erróneamente, 299 bandas, cantantes, compositores, cantautores, grupos, duetos, tríos, que están haciendo una música excelente, mucho mejor de lo que oyes en el ambiente comercial, pero que nadie los conoce, que muy poca gente los conoce, que tienen espacios muy reducidos y que tocan en lugares muy pequeños y se van ganando la vida como cualquier hijo de vecino sin aspirar a los millones de Taylor Swift o de cualquiera de los que están sonando. Taylor Swift por lo menos me gustan sus canciones, me parece razonable, ¿no? No como Bad Bunny o Pitbull, que francamente me parecen absolutamente prescindibles y que no serán recordados absolutamente por nadie más que con horror en el futuro. Así que precisamente por eso, porque creo que lo que se hace bien merece ser difundido, les pido que me ayuden a difundirlo y si no quieren solamente recomendar el canal, si no quieren apoyarnos en Patreon, que es lo que está arriba a la izquierda, en PayPal, aquí abajo en la descripción están los enlaces, PayPal para hacer una donación por una sola vez para el canal y Patreon para hacer una donación mensual para el canal, para que podamos hacer cosas como comprar la mezcladora, que ya estuvimos viendo con un montón de gente que sabe un montón de audio, y vamos a sustituir nuestra bonita, nuestra bonita interfaz de audio, nuestra tarjeta de audio Behringer con la que hemos estado trabajando durante año y pico, y la vamos a sustituir por una mezcladora Yamaha que se supone que nos va a dar mejor resultado para que ustedes, sobre todo por los que se quejan de hoy no, es que no oigo, y lávate las orejas, no es cierto. pero la mayoría me dice, no, si se oye bien, pero siempre hay uno que dice, pues yo oigo bajo. Oye, auméntale el volumen, tú tienes tu ordenador, computador, tienes un control de volumen, súbelo. Y luego aquí mismo, más o menos por esta altura, déjenme ponerme normal, más o menos por aquí, esta zona de su pantalla de YouTube, hay un control de volumen que mucha gente se le olvida que lo tiene, ¿no? Tienes que ponerlo al máximo y entonces teóricamente vas a oírlo. Pero si no, pues nos puedes apoyar en Patreon para que podamos comprar la mezcladora Yamaha que si tenemos suerte, estrenamos el año que viene. Entonces, pues muchísimas gracias por apoyarnos a los que nos apoyan y muchísimas gracias a no apoyarnos a los que no nos apoyan. No importa, los queremos igual, son 169 personas que nos están viendo ahora y 169 gracias les tenemos. Y lo primero que me preguntan hoy, me preguntan sobre Henry Kissinger, vamos a hablar. Claro que vamos a hablar sobre Henry Kissinger, porque es un personaje absolutamente indispensable para el siglo XX, para la parte más peor del siglo XX, pero es importante. Dice Eduardo Irigoyen, será recordado como un año horrible para la música irlandesa. Se fueron Sinead O'Connor y ahora Shane MacGowan. Shane MacGowan, y si me lo pronuncio mal, perdón. Shane MacGowan era el cantante de Pogues, que es una especie de puente entre la música irlandesa y el punk celta o el folk, el folk rock de las Islas Británicas en general, Escocia, Irlanda y el Reino Unido e Inglaterra y Gales aparecen como lugares donde se desarrolló este folk rock, del cual mi grupo favorito de toda la vida, que es Oyster Band, pertenece. Oyster Band fueron de los fundadores del folk rock, incluso unos años antes de que Pogues apareciera. Bien, yo no creo que sean tan importantes para la música irlandesa, aunque fueron emblemáticos, ni Sinead O'Connor ni Shane MacGowan. Ahora, Shane MacGowan tiene un problema, incluso fíjense que lo hice la captura porque sabía yo que esto iba a salir hoy. Es una ocasión en que los Pogues trataron de cantar con los Dubliners una de las canciones clásicas irlandesas, que es The Irish Rover, el vagabundo irlandés, que se supone que era un barco que tenía tantos millones de kilos de tabaco y tantos millones de barriles de
de whisky, y total que tenía una capacidad de cargamento que ríete tú del mayor carguero que haya en la actualidad en el mundo. Y ese era el Irish Rover, y el chiste de la canción es precisamente cómo se va multiplicando todo lo que tenía en la carga este barco velero, probablemente del siglo XVII y XVIII, ¿no? Y el que está a la izquierda es Ronnie Drew. Ronnie Drew es una de las voces más deliciosas de la música irlandesa. Era un independentista irlandés furibundo. Era un tipo con una clase absolutamente increíble, con esa barba, con ese siempre de traje, se metía la mano en el bolsillo y cantaba, y te enamoraba completamente y te implicaba enormemente en lo que estaba cantando por su capacidad interpretativa. Y junto a Shane McGowan, pues francamente era como poner a Mike Tyson junto a mí y decir, mira, son dos grandes boxeadores. Pues no, no es así. Sin embargo, debo decir que siendo que no los considero importantes, pero no sé, esenciales, sobre todo Sinéad O'Connor, que hizo mucho rock, que hizo otras cosas que se salían pues del mundo y que se dio a conocer sobre todo muy por fuera del mundo irlandés, de la música irlandesa, es decir, los irlandeses la conocían por la música irlandesa que hacía, pero fuera no se le conoció como una representante de la música irlandesa, sino como una representante irlandesa de la música, si se entiende. Pero Shane McGowan, como poeta y como letrista, es una de las grandes joyas de los años 80 y 90. Pues no es gente de la antigüedad. Shane McGowan es más joven, murió más joven que yo, murió de 65 años el día de hoy. Pero este es un fotograma del video oficial de Fairy Tale of New York, el cuento de hadas de Nueva York, que escribió por desafío Shane McGowan. Dijeron que no puedes escribir una canción de Navidad en un día aquí en el estudio y con tu estilo. El Pogues le cantaron mucho a la gente marginalizada, a los pobres y a los sin hogar y a las obras de la sociedad, ¿no? Y entonces Shane McGowan escribe Fairy Tale of New York en una tarde, creo que en el propio estudio, que es la historia de dos sujetos que son absolutamente marginales en la sociedad, una pareja que se odia y se dicen cosas horrorosas en la canción, pero al mismo tiempo se aman inevitablemente, ¿no? Y es un reflejo de muchas cosas que muchos seres humanos viven a lo largo de su vida, estos amores, te odio y te amo al mismo tiempo. La que está a la izquierda, porque lo cantaba con él, porque hacía el papel de la chica que canta en la canción, Kirsty MacColl, que murió desafortunadísimamente en el año 2000, una voz maravillosa, hija de un gran cantante irlandés, precisamente que es Ewan MacColl. Juntos grabaron Fairy Tale of New York, y es probablemente la mejor canción navideña de los años, que se ha escrito desde los años 80. No creo que haya después de Fairy Tale of New York una mejor canción navideña, dolorosa, dura, tierna al mismo tiempo. Shane McGowan escribió Dirty Old Town, escribió Brown Eyes, escribió un montón de canciones extraordinarias, como un maravilloso poeta que era, pero también era un hombre que se destruyó a sí mismo con las drogas y el alcohol, abusó enormemente de su cuerpo, tenía un problema neurológico en los últimos años, desde 2015 andaba en silla de ruedas porque después de una caída tuvo un problema de piernas que ya no podían operarlo precisamente por cómo se había destruido a sí mismo sobre todo con el alcohol, ¿no? Resulta que el alcohol es peor que muchas drogas, no es peor que la heroína o que la metanfetamina o que el fentanilo, pero sí es preferible a otras drogas, como lo puede demostrar Keith Richards. Pero ahora sufrió una hepatitis, lo hospitalizaron y murió el día de hoy. Es un gran escritor de canciones. Si ustedes pueden oír música en inglés, oigan a Pogues y oigan no tanto la voz tremendamente estropajosa que siempre tuvo Shane McGowan, sino sus letras y sus canciones que son maravillosas. Entonces, por ese lado, y porque fue una influencia para todo el mundo, mis bandas favoritas de punk celta actual, que son Blackwater County y Rum Jacks, escribieron de inmediato tweets diciendo ha muerto una influencia importantísima en lo que hacemos nosotros hoy en día, en 2023, cuando además el grupo Pogues se desbandó
en 2014. Así que pues, un recuerdo para Shane MacGowan, que aunque no me gustaba cómo cantaba, de verdad, la forma en que escribía canciones me parece admirable. Saben ustedes que soy un admirador de las letras, y letras como Dirty Old Town, El sucio viejo pueblo, y El cuento de hadas de Navidad, Cuento de hadas de Nueva York, Fairy Tale of New York, son de las grandes canciones del siglo XX. ¿Qué más me dicen? Bueno, me dicen, me envían un fuerte abrazo, muchas gracias, María del Rosario Segura, saluda a Sebastián Galeano, saluda a Eduardo Irigoyen, que es el que había comentado a Shane MacGowan. Me preguntan de dónde sale la frase, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Bueno, esto que hago yo es un homenaje continuado a uno de los personajes más extraordinarios de la televisión mexicana y de la radio mexicana, que fue don Humberto G. Tamayo. La G era un misterio, yo conozco la G porque fui amigo luego de su hijo con los años. Don Humberto G. Tamayo escribía publicidad para la radio y escribía cosas como Pepe Pérez Peluquero peina pelucas pudientes, o una frase maravillosa de una compañía de leche tan fresca, tan fresca, que hace 3 horas era pasto. Cuando los propios locutores escribían la publicidad, estamos hablando de los años 30, 40 en México. Y en los años 60 tuvo un programa que a mí siempre me fascinó. Yo me quedaba a ver la tele en la noche para ver películas de series de terror, a la hora de Boris Karloff y todas estas ondas. Mi familia se enojaba, mi mamá se enojaba conmigo y me mandaba a dormir y yo me negaba. Y esto era en blanco y negro además, o sea, estoy hablando verdaderamente de la prehistoria. Lo veía yo con un Tyrannosaurus Rex que era mi amigo. Y tenía el programa de un solo hombre. Era media hora donde él entraba en una oficina de estas, hagan de cuenta, de un detective de la novela negra del noir, un detective de estos desastrosos con una oficina llena de cosas raras y donde apenas cabe su silla y su escritorio está cubierto de papeles y de recuerdos y de cosas. Y ese era el lugar al que entraba don Humberto G. Tamayo diciendo, y le doy gracias a mi sombrero porque me permite saludarlos a ustedes. Era un hombre que siempre llevó sombrero, colgaba el sombrero y hablaba durante media hora, me acuerdo, o 1 hora, no me acuerdo. Era el programa de un solo hombre y era absolutamente novedoso esto en la televisión mexicana. Fue el precursor de los podcasts ahora de un solo hombre. Y hacía cosas como tenía una bola llena de papelitos, y los papelitos se supone que tenían temas, y elegía un tema al azar e improvisaba sobre ese tema, cosa que los buenos actores pueden hacer. Y leía poesía y hacía de todo. Era un disfrute ver al hombre. Y cuando se iba, se ponía el sombrero, salía por esta puerta, en un estudio, esto es evidente, salía por la puerta y decía, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Cuando yo fui amigo de su hijo, le decía que era una de las frases más bonitas de despedida que yo había conocido en mi vida y que algún día la iba a usar. Y nunca la usé, fíjense, cuando hice radio nocturna, que hacía yo un programa de un solo hombre de 2 horas de duración en el Radio Querétaro en las noches, de 11 de la noche a 1 de la mañana, me tocaba cerrar dos veces por semana la transmisión de Radio Querétaro, luego el tiempo que hice radio en otros lados, hice radio en la XCW, en la XQ, luego lo que hice en televisión, en la televisión actuaba yo. Y cuando empecé cuando empezó en serio este streaming, decidí rescatar esa vieja frase de don Humberto G. Tamayo, porque decía yo, me parece la mejor despedida y lo mejor que puede uno decirle a la gente que le hace el favor de escucharlo. Mira, yo soy el resultado de que tú me escuches, sin ti no estoy yo aquí, y por lo tanto pues te puedo dejar ahí mi reputación para que la hagas pedazos. Me encanta la frase y así esa es la historia. Y de veras, si algún día tienen oportunidad, yo rescaté precisamente con el hijo de Humberto, y porque íbamos a hacer una cosa de la historia de la radio en México, rescaté un montón de cintas grabadas que tenía empolvándose ahí el hijo de don Humberto, y que las rescatamos para hacer un collage de una historia de la radio que hicimos en la compañía de audiovisuales en la que yo trabajaba. Así que así se reúne todo esto. Hoy se cumplieron además 22 años de la muerte de George Harrison. ¿Por qué es tan querido
a pesar de lo excéntrico que es, pues por muchas razones, porque era un gran guitarrista primero, aunque encontró su voz al final de su vida, o en la segunda mitad de su vida, en la guitarra de slide, que nunca tocó con los Beatles que yo recuerde. No, porque ya es en My Sweet Lord, cuando yo me acuerdo de su primera guitarra de slide, y es en el disco All Things Must Pass, el primer disco que saca él después del fin de los Beatles. Pero primero que nada era un gran compositor. Lo que pasa es que compuso menos porque no cabían más canciones de él en los discos de los Beatles, donde el atractivo principal era la dupla de compositores de Lennon y McCartney. Tercero, era un tipo entrañable para la gente que lo rodeaba. Y era aficionado a muchas cosas donde tenían grandes grupos de gente que lo quería mucho. Por ejemplo, la Fórmula 1, él era un gran aficionado a las carreras, esto se sabe poco. Luego hizo una de las mejores, si no la mejor superbanda de la historia. Las superbandas son las bandas que reúnen a 3 o 4 grandes estrellas de distintos grupos en una banda. Y esto se hizo muchas veces simplemente por afán comercial. Vamos a juntar al cantante de una banda, al guitarrista de otra, al bajista de otra, al baterista de otra, que son estrellas por derecho propio, hacen una banda, vendemos una pila de discos y nos retiramos. Pero la mejor superbanda para mí de la historia es Traveling Wilburys. Hay una leyenda de cómo se formó Traveling Wilburys que al parecer no es cierta, pero es muy bonita, de que George Harrison iba a grabar en el estudio de Bob Dylan, y allí estaba el de Electric Light Orchestra, ahora no me acuerdo su nombre, lógico, yo olvido nombres, es mi profesión, porque él fue productor, de hecho es el que acaba de producir, el que producía muchas cosas de los Beatles, produjo posteriores a la desaparición de los Beatles, produjo a George Harrison para producido a Paul McCartney, intervino en la producción de la reciente canción, ya cambié el nombre, de la reciente canción de Now and Then de los Beatles, y él estaba allí, pero George Harrison se había dejado su guitarra con Tom Petty, entonces fue a recoger la casa de Tom Petty, le dijo, ¿no quieres venir? Voy a grabar una cosa. Tom Petty le dijo sí, y entonces dijeron, ¿y por qué no llamamos al mejor cantante de la historia del rock, cuyo nombre por supuesto estoy olvidando en este momento, y hicieron así la banda de Traveling Wilburys? Pero pues obviamente esto no puede haber sido así. Empezaron a cantar juntos y dijeron, ay, mira qué bien, vamos a seguir. No suena lógico, pero de todos modos me parece la mejor banda. Estuvo formada por George Harrison, Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra y un productor de nivel altísimo, así, o sea, más que reconocido, aunque Electric Light Orchestra es una maravilla de grupo, él es más reconocido por trabajo que ha hecho después como productor. Tom Petty, que es, yo creo, un infravalorado del rock, un hombre que escribe Free Falling, un hombre que escribe You Belong Among the Wild Flowers, es un monstruo del rock que no está tan reconocido como debería, creo yo. Roy Orbison, la mejor voz de la historia del rock. Bob Dylan y Jim Keltner en la batería. Luego intervinieron otras personas, pero en realidad la banda eran ellos 5. E hicieron cosas absolutamente memorables. Y esa es una parte más de George Harrison. Luego George Harrison es muy amigo de los Monty Python, y los Monty Python no tienen... La productora que les iba a hacer la vida de Brian, cuando leyó el guión, dijo, esto lo va a hacer tu abuela, porque nosotros no nos arriesgamos a hacer la vida de Brian. Y uno de los miembros de Monty Python, no me acuerdo cuál de todos ahora, creo que Michael Palin era el que era muy amigo de George Harrison, le llevó el guión. George Harrison lo leyó una noche y al día siguiente les dijo, yo pago la película. ¿Cómo que tú pagas la película? Sí. Yo voy a financiar la película, mira, hacemos una productora de cine, hipoteco mi casa y así tenemos dinero en efectivo. Porque claro, George Harrison tenía una gran cantidad de dinero, pero no en efectivo, todo lo tenía y lo tienen en inversiones. Él y McCartney y Ringo Starr y todos los rockeros no tienen una caja fuerte llena de billetes,
Entonces hipotecó su casa para tener el efectivo para pagar la vida de Brian. Y le preguntaron, ¿pero por qué vas a pagar tú, a arriesgarte a perder un pastonorrón en una locura de Monty Python? Y dijo, pues es que quiero ver la película. Entonces pago 5 millones de libras por ver una película. Dicen que es la entrada de cine más cara de la historia. Todo eso va conformando a un George Harrison entrañable, a un George Harrison capaz de escribir While My Guitar Gently Weeps o Something. No es un segundón, que lo puede haber parecido en los Beatles, pero en los Beatles podía parecer segundón también Ringo Starr, y no lo es. Simple y sencillamente, el papel que jugaba no era tan notable desde afuera, pero sí desde adentro. Entonces yo creo que todo eso da por resultado un sujeto enormemente entrañable, como todos los Beatles, como todos los músicos de relevancia que no han cometido atrocidades y barbaridades, y él no las ha cometido, por supuesto. Y yo creo que es muy razonable que 22 años después nos sigamos acordando de George, que además pues, murió de un cáncer increíblemente, viviendo una vida lo más sana del mundo desde que se hizo Hare Krishna y sus búsquedas espirituales y demás, pero yo creo que debe ser recordado. Y si no han escuchado ustedes a Traveling Wilburys, escuchen a Traveling Wilburys, es impresionante el grupo. Se confirma el travestismo político de la derecha argentina en el Outsider. Milei acaba de nombrar exministros de Macri en economía, seguridad y demás. Sí, y nombró en economía, creo que al que era el que fue director del Banco Central, cuando él es enemigo supuestamente del Banco Central. Mira, no lo sé. Yo siempre he dicho que es un tipo que no está bien de la cabeza, y esto no es una ofensa horrorosa contra pobrecito. Ay, sí se está metiendo con él porque es de ultraderecha. Pues no, me estoy metiendo con él porque es un sujeto que no tiene muy clara la vida. Entonces dice cosas que luego dice que no dijo. Me acuerdo cuando dijo que debían venderse los órganos humanos, que una persona debería tener derecho a vender los riñones. Yo hice un video diciendo, te explico por qué es una estupidez. Y luego dijo que no lo había dicho. Y es enemigo del cambio climático, como toda la derecha, pero luego no dijo exactamente eso, o que la educación no es un derecho. Yo creo que es una persona que no tiene ideas muy claras, sino solo tiene el esqueleto de las ideas de un libertarianismo un poco a la invención, un poco a lo que suena guay, ¿no? Creo que es el caso de Milei, y el resultado pues es que no creo que vaya a tener un gobierno coherente. Si otros lo pueden llevar por un gobierno coherente, mira, bien por Argentina. Yo quiero mucho a los argentinos y tengo muchísimos amigos que regresaron a la Argentina después del exilio, que merecen vivir bien, pero no me queda claro que vaya a hacer lo que dijo, pero tampoco me queda claro qué va a hacer, por lo tanto, ¿no? Hay gente que me ha dicho, me ha reclamado. La semana pasada hicimos una transmisión de prueba, por cierto, con otra plataforma distinta que estoy probando, y estuvimos hablando fundamentalmente de Milei, y hubo gente que me dijo, pero es que no lo juzgues hasta no ver qué ha hecho. A ver, los votantes lo juzgaron sin ver lo que había hecho, ¿no? Pero nunca ha hecho nada. Los votantes lo juzgaron y votaron por él. Yo también tengo el derecho a juzgarlo por lo que dice. Ya por lo que hace es distinto. No creo y espero que no lleve a cabo el programa que originalmente ofreció. Sí creo que va a ser un gobierno mucho más descorado a la derecha de los imaginables hasta ahora en Argentina, porque el libertarianismo, y probablemente hoy tengamos oportunidad de hablar de ello, el libertarianismo está muy cerca, tan cerca de la derecha que es parte de la derecha, y de la derecha más militante y radical, aunque no sean autoritarios. Es decir, no es que sean nazis que quieran un Estado autoritario, pero sí es la extrema derecha que pretende abandonar a las mayorías en favor de las minorías. Y esto los más
apasionados de esto, son clase medieros que quieren quedar bien, parece que quieren quedar bien con los ricos a ver si les dan algo, ¿no? Laje, Rayo, Milei. O sea, ninguno de ellos pertenece a las élites económicas a las que están defendiendo, cuyas fortunas se están defendiendo. Dices tú, pues estos, ¿qué quieren? Que los reconozcan, que llegue, no sé, Carlos Slim y les dé así una palmadita en la cabeza y diga, buen muchacho, y toma una galletita. O algo así, no lo sé. No sé quién es el hombre más rico de Argentina, por cierto. Pero es la impresión que me dan, ¿no? Están defendiendo un mundo en el que ellos no participan. Así que vamos a ver qué hace Milei. Dice Henry Kissinger, sí, vamos a hablar de Henry Kissinger. Colaboración con otras personas, sí, pero no me interesa. O sea, invito gente y siempre que puedo invito gente. Hay gente que la invito y no me hace ningún caso. No que me digan no puedo estar en el streaming, es que ni me contestan los mensajes. También es cierto. Pero tener a otra persona aquí junto todas las semanas, no creo. No creo. Y te voy a decir por qué. No es una cuestión de egos, nada más. Nada más. A ver, es mi canal, soy responsable de lo que aquí se dice y quiero seguirlo siendo. Pero una cosa te digo de verdad. La forma en que se habla en este canal, las cosas que se dicen en este canal, eso que decíamos en la miniatura de hoy, lo que había que decir, pero no lo está diciendo nadie, esta crítica a la izquierda que no es entregarse a la derecha y esta crítica a la derecha que no es simplemente odio, sino que está basada en razones claras. Esta difusión del pensamiento crítico de los conocimientos de la ciencia, este enfrentamiento con las creencias más delirantes o más aparentemente razonables, no creo que lo haya en otro lado. Si lo hay, mira, me despellejo las manos aplaudiendo. Pero no creo que haya otro canal, y menos otro canal con 180,000 seguidores, que haga lo que estoy haciendo yo. Prefiero seguirlo haciendo. Sí, lo siento si sueno así como que, ay, es que no quiero compartir mi espacio. No, es que no estoy dispuesto a compartir mi espacio porque en el momento en que haya graves desacuerdos va a haber un problema. Yo las ideas que quiero comentar son las que comento aquí y son, en todo caso, el público el que decide, oye, me interesa seguir escuchando a este loco, o dice, no, pues esto es impresentable y no lo vuelvo a oír, lo cual me parece perfectamente sano, ¿eh? Solo hay unos que están un poco más volados, hay algunos que me caen muy bien. Uno en particular, me acuerdo hace como un año, me entró un mensaje, un comentario en el canal. He visto 15 videos tuyos y todos son horrorosos, me das asco, eres repugnante, estoy en contra de todo lo que dices. Y yo le decía, ¿y por qué has visto 15, criatura? Con 2 ya dices, oye, pues mira, este tipo me cae mal y me voy. Pero eso no se había comido 15 videos de media hora. Dices tú, no, pues no es normal, no, definitivamente no es normal. Así que por eso no voy a tener colaboradores, pero sí invitados, porque hay gente a la que me encanta tener aquí de invitado. Gente que son mis amigos, como Molet. Ahora, Gominolas de Petróleo me avisó y que acaba de sacar nuevo libro, entonces vamos a traer a Gominolas de Petróleo a hablar de su libro. Hay gente que no quiere venir a hablar de su libro. ¿Te puedes creer eso? Así son las cosas. Mira, ¿por qué crees que en México hay tan poca regulación laboral y tenemos las jornadas más largas de la OCDE y altas tasas de informalidad? Poca regulación laboral no creo que haya. Conocí por lo menos las leyes laborales mexicanas hasta hace 20 años y eran leyes bastante desarrolladas y progresivas, ¿eh? La jornada más larga la tienes porque hacen horas extras y no se las pagan. Por la jornada laboral en México es de 48 horas o de 40. Creo, la última vez que vi todavía era legalmente 48 horas, es decir, 6 días de 8 horas a la semana. En la mayor parte del mundo la semana de 40 horas ya es una realidad. Pero todo ello se debe, creo yo, igual me equivoco, pero se debe a que se permite que ocurra. Es decir, mira, México se ha caracterizado, por lo menos desde que yo tengo conciencia política, puede haber sido a los 14, 15, 16 años, desde los 13 ya me andaba yo metiendo en cosas que no debía meterme, pero bueno.
desde hace muchísimos años, ponle que desde que tengo 18, medio siglo, México se ha preocupado por tener la legislación más avanzada en prácticamente todos los terrenos. Y luego en no aplicarla, en no hacerla efectiva. Es un ejemplo legislativo, o ha sido, ahora menos, en este sexenio menos, pero México ha sido un ejemplo legislativo maravilloso. Los derechos de la mujer se consagraron mucho antes que en muchos países europeos. Los derechos de los trabajadores pues están consagradísimos, ¿no? Derecho a la pensión, la seguridad social, todo en el papel es maravilloso. Ahora, que no se aplique, que no se haga realidad, ese es el problema. Los gobiernos que han defendido estas legislaciones por quedar bien hacia el exterior, nunca se han preocupado por aplicarlas en el interior. Entonces, es muy difícil hacer valer tus derechos. Luego, para eso hay que hacer movimientos ciudadanos, y eso no debería ser. No debería ser necesario que tengas que movilizar, por ejemplo, a las personas damnificadas del terremoto del 85, que yo recuerdo porque soy el biógrafo de Superbarrio y por lo tanto de la Asamblea de Barrios y del Movimiento Urbano Popular Mexicano derivado del terremoto del 85, que la gente vaya a exigir sus derechos con marchas y con manifestaciones y haciendo cosas como llevarle, yo me acuerdo que le llevaron una corona funeraria al secretario de Comercio, Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, porque había muerto la independencia, la soberanía mexicana, ¿no? Fueron a llevarle una corona mortuoria. Es el tipo de happenings que hacía la Asamblea de Barrios. Entonces, tengo la idea de que es eso lo que pasa. A las empresas se les permite, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, se les permite hacer lo que sea. Y claro, a la hora de sacar cuentas te sale mal. ¿Por qué? Porque yo conozco a las grandes empresas, y en las grandes empresas, en las empresas enormes o incluso en las multinacionales, que yo recuerde y lo he visto, porque trabajé dentro, porque fotografié dentro de fábricas muchísimos años. La única vez que me subí a un avión privado fue en el jet privado de Claudio X González para ir a fotografiar una fábrica de papel que tenían, creo que en Hidalgo, que solo se podía llegar por el jet privado o en un viaje absolutamente aterrador por carretera. Y allí los trabajadores entran a su hora, salen a su hora y cobran salarios dignos, cobran salarios razonables. Nadie vive con menos del mínimo. Ahora, tú contratas a alguien para que te haga la limpieza en tu casa y si le pagas el sueldo mínimo, yo te hago un monumento. Nadie le paga el sueldo mínimo al servicio. Y más aún, una parte de los sectores más reaccionarios no quieren esa legislación, no la aplican. Sí, yo estoy hablando de algunas grandes empresas, pero no de todas. Y te voy a poner un ejemplo que yo iba a hablar de él de todos modos el día de hoy. Déjenme que lo encuentre, porque hace unos días hablábamos de la brecha salarial en los deportes y yo decía, no puedes obligar a que la selección argentina femenil gane lo que la selección argentina masculina, porque la selección argentina masculina vende más entradas y vende más derechos de publicidad y vende más derechos de televisión y le pagan más a la federación por un equipo donde está Messi que por un equipo donde está la mejor jugadora argentina, por lo menos en este momento, ¿ok? Del mismo modo en que si haces un gran espectáculo de patinaje sobre hielo o de gimnasia, probablemente las chicas ganen más porque te atraen más y venden más entradas. Las patinadoras que los patinadores y las gimnastas olímpicas que los gimnastas olímpicos. Y así es. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es decir, debería todo el mundo tener un mínimo digno. Es decir, que no se vale una brecha salarial solo porque sean mujeres. Cuando no están generando dinero y tú tienes un equipo, por ejemplo, modesto de baloncesto, como el que hay aquí en mi ciudad,
equipo al que yo apoyo y soy socio y tengo mi entrada y todos los sábados voy cada 2 sábados voy a los partidos cuando jugamos local. Y hombre, los chicos del equipo pues, ganan poco. Pero si hubiera un equipo femenil, que en eso estamos, por cierto, que se haga el equipo femenil, va a resultar que tienen que ganar lo mismo las chicas, porque no es porque alguno sea una estrella que vende un porrón de entradas, sino porque todos somos socios del mismo club. Y por lo tanto, lo que entra en el club tiene que repartirse equitativamente entre todos los deportistas profesionales que tengan. Pero ocurrió lo siguiente, y aquí es donde vamos a hablar. No. Voy a leer primero lo que pasó. El Senado mexicano, pero yo creo que esto es otra vez, si para legislar va primero México que el resto del mundo, luego no se hace efectivo. Las comisiones del Senado en México hace un par de semanas aprobaron hacer una reforma para establecer un salario base para deportistas profesionales con la finalidad de mejorar los ingresos de las mujeres que se dedican a esa actividad y combatir las grandes brechas que las separan de los deportistas hombres. ¿No? Los panistas, que son en México el equivalente al PP o a Vox en azulito, que abandonaron la sesión, este dictamen propone la creación de una comisión que en un plazo de 180 días fije el salario base, es decir, que hagan un estudio y determinen cuál será el salario base del que deberán partir los contratos de los deportistas sin importar su género. Dicha comisión estaría integrada por representantes de la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entonces te digo que en México está regulado todo, y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras instancias. Bien, la idea es un salario base para todas las personas deportistas en distintas disciplinas. Ya en función de la liga, la experiencia, las entradas que vendas, la publicidad que vendas, esto puede incrementarse hasta que ganes lo que Messi o lo que Nikola Jokic o lo que Rafa Nadal. Pero la base, tiene que haber una base igual. Y alguien de uno de los partidos en México, estos que parecen de juguete, Movimiento Ciudadano, dijo: no buscamos que un jugador de primera división gane lo mismo que alguien de segunda, o que uno con poca experiencia reciba lo mismo que una jugadora con años de trayectoria y que ya vende publicidad, por ejemplo, ¿no? Buscamos consolidar un piso mínimo que garantice a jugadoras y jugadores el percibir un ingreso digno. Yo no lo veo mal, no lo veo como un exceso feminista, no lo veo como ninguna barbaridad, un mínimo que luego puede aumentar hasta el infinito dependiendo de cada quien. ¿No? ¿Es irracional? No me lo parece. Pues uno de los ricos más ricos de México, que es un señor que en su Twitter se llama, no Ricardo Salinas, don Ricardo Salinas Pliego, hágame usted el favor, sí, don Mauricio, me voy a poner yo, sí. Don Mauricio, conde de qué te importa. Dice: quisiera saber cuál va a ser la boxeadora que gane lo que gana el Canelo, o cómo van a repartir las bolsas en el box o en el béisbol. Ya te lo dijeron. Te estás haciendo tonto tú solo, como suelen hacerlo los que tienen el dinero cuando no quieren ser justos. Y es por ello por lo que la sociedad tiene que intervenir para decir: pues es que aunque no te guste, lo tienes que hacer. Cosa que a los libertarianos los pone negros. En el caso del fútbol femenil, es que él es dueño de un equipo de fútbol femenil que tienen allí. Por cierto, se pone la foto, eso sí, ¿no? Se hace publicidad con la foto. Creo que las chicas traen publicidad. Ya están generando dinero arriba de la base. Lo que generen de publicidad tiene que reflejarse también en sus ingresos personales, ¿no? Son profesionales. Viven para esto, de esto y en esto. Dice: en el caso del fútbol femenil, creo que es una forma machista de extinguir la liga femenil. O sea, como no les vas a pagar el salario mínimo, entonces ya vas a vender el equipo. Y estás defendiendo las del machismo, no seas desgraciado. Por favor. A mí me da tristeza por tanta jovencita que le estaban poniendo muchas ganas y a quienes se les apoyaba y daba oportunidades. ¿Qué está diciendo don Ricardo? Bueno, que les daba oportunidades porque les permitía jugar pagándoles una miseria. Y si ahora les tiene que pagar en serio, pues ya no quiere.
Existe una ley de la oferta y la demanda y respetar las señales que nos dan los mercados autorregulados es importante para que una empresa crezca y se mantenga sana. Aquí estás oyendo a todos los liberalotes del mundo. Si vemos que los costos no son iguales a las ganancias, vamos a tener que tomar las acciones pertinentes para que esto siga siendo negocio y siga habiendo fútbol en el país. México hace futbolistas millonarios teniendo un fútbol de segunda. Un fútbol que no llega a semifinales y que en cuartos de final le dan hasta con el gato. Hay que reconocerlo. Si hay individualidades en México, ya sí, pero ahora que es una selección, aquello nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Los ratoncitos verdes, les decía, por el uniforme de la selección mexicana, era no sé si todavía es camiseta verde con pantalón blanco, y un gran cronista deportivo los llamaba los ratoncitos verdes. Dice, a menos que obliguen por ley a las personas a ir a los partidos, a verlos en televisión y a comprar jerseys, o ya de plano que subsidien a los equipos con el cobro de impuestos. ¿Se dan cuenta cómo retorció todo este señor don Ricardo Salinas Pliego? Nadie dijo eso, es más, te lo explicó un miembro de un equipo, un miembro de un partido, de los que promueven esto. No buscamos que un jugador de primera división gane lo mismo que alguien de segunda. Buscamos consolidar un piso mínimo que garantice a jugadoras y jugadores un ingreso digno. Los trabajadores tienen derecho a recibir un ingreso digno. A veces la gente me dice, a mí, pero tú quieres que te den dinero en el canal. Sí, claro. Soy socialista y considero que lo que hago es un trabajo y todo trabajo debe ser retribuido dignamente y justamente. Y es exactamente lo mismo. Pero ahí tienes un caso clarísimo en que un proceso de ley ya está siendo enfrentado por quienes van a aplicarla y al final, ¿qué va a pasar? Que llegan a acuerdos. Oye, pues mira, vamos a poner en el contrato que ganas el equivalente a 600 euros, pero en realidad te voy a pagar 300. Y así pasa continuamente, y ese es el problema. Es uno de los problemas que siempre ha tenido el movimiento laboral en México. Ya que estoy en esto, vamos a otra cosa. ¿El Club de Periodistas de México le ha dado alguna respuesta después de devolver el premio? No, ni una palabra, como si no existiera yo. Todos no existieran ellos. Gracias por decir que mis vídeos son adictivos. LV, quien quiera que seas, LV. Aerolíneas Argentinas anual tiene una pérdida de hasta 7 millones de dólares, dinero que lo paga el contribuyente. Milei se le quiere dar a los empleados, pero le está metiendo la pata. No creo que los empleados tengan dinero para pagarla. Y no puedes hacer una aerolínea que en el papel necesitas un financiamiento, necesitas dinero. Yo no sé si el beneficio social de Aerolíneas Argentinas justifique que el gobierno invierta 7 millones de dólares al año en él. 7 millones es muy poco para un presupuesto anual de un país, ¿eh? O sea, claro, cuando tú se lo dices a la gente, un 7 millones de dólares le suenan a una locura, ¿sí? Porque los seres humanos probablemente, los seres humanos normales, hijos de vecino como tú y como yo, probablemente no hemos visto $1 millón ni sumando todo lo que hemos ganado en nuestra vida. Pero si el presupuesto de Argentina en 2021 llegó a los 184.128 millones de dólares, 124.128 millones de dólares, pues 7 millones es muy poquito. Si el beneficio social lo justifica, debes mantener la empresa, si no la vendes. El que vendas una empresa ineficiente que no da un servicio social que debería estar dando, porque para eso es por la que el Estado tiene empresas para que den un servicio social. Si ese servicio social no se da, el Estado no debe tener esa empresa. Ojo, yo no soy un estatista, ni creo en un estatismo que todo debe hacerlo el Estado. Me convertiría yo en comunista, entonces, no. Entonces, primero, beneficio social, ¿lo hay o no lo hay? ¿Se justifica o no se justifica la pérdida? No la pérdida,
la subvención, el subsidio. Si no se vende, ¿eso justifica todo lo que dice la derecha, que hay que vender absolutamente todo, incluida la policía? No. El problema es que los mercadólatras y los estatólatras pelean en dos bandos donde siempre los que perdemos somos nosotros. El Estado debe regir la economía y debe tener una serie de empresas en las que va a perder dinero para hacer un servicio social, por ejemplo, de transporte público, porque si lo vendes, los billetes, los boletos del transporte público van a aumentar un 300% y por lo tanto muchas personas van a ver afectada su economía al pagar 3 veces más el transporte público. Entonces lo subsidias, lo subvencionas y tienes una empresa de transporte público. Esa es una lógica. Hay una lógica en las propuestas de qué debe tener y qué no debe tener el Estado. Entonces, en el caso de los 7 millones de dólares de pérdidas, o sea, de subvención, hay que ver qué hace Aerolíneas Argentinas que valga la pena, que valga 7 millones para la ciudadanía. Si no lo hace, que se venda. ¿Qué pienso de Pedro Kumamoto? Que con una vez más que me dé su nombre es la segunda vez que lo veo. No tengo idea quién es. Fabián Rivas, gracias. No olviden el like, faltan 60, somos 289 personas. ¿Conoces la música de tu paisano gijonés, Nacho Vegas? Sí. ¿Te gusta? Me gusta. Sin excesos, pero me gusta. Se puso muy podemero una época, entonces sí lo alejó a uno. Pero la anécdota de Ringo, la última vez que habló con George, sí, porque tanto Ringo como Paul fueron a visitar a George cuando sabían que pues, estaba por morir de cáncer, ¿no? Es absolutamente conmovedor. Antonella Ventura, mira, un gusto de verte, hace años que no sabía yo dónde andaba usted. Antonella, hablando de argentinos, por cierto, compañera argentina. Bueno, ya están, hable y hable de Kissinger, entonces miren, vamos a hablar de Henry Kissinger, si les parece. Kissinger, criminal de guerra. Esto afortunadamente, dignamente, además debo decirlo, lo han manejado sitios como el Huffington Post, sitios como Rolling Stone y otros que han dicho, ha muerto a los 100 años de edad, uno de los más terribles criminales de guerra del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Henry Kissinger. Lo era. ¿Qué es lo que hace que uno diga que Henry Kissinger es un criminal de guerra? Que son palabras mayores. Bueno, él promovió y mantuvo, él fue secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el responsable de la política externa en todas sus facetas, desde la sonrisa diplomática hasta el bombardeo del gobierno de los Estados Unidos. Es probablemente el ministerio o secretaría más poderoso de los Estados Unidos, es el secretario de Estado. Llevó a cabo una campaña de bombardeo secreta de 4 años contra Camboya, que mató a una cantidad de civiles absolutamente incalculable, ojo, sin que hubiera objetivos militares y sin que Camboya estuviera en guerra con Estados Unidos. Camboya era un país neutral en la guerra de Vietnam, que estaba librando Estados Unidos desde que se metió en la guerra, después de que Francia salió y terminó su época colonial. Pero Estados Unidos no quería que los comunistas ganaran las elecciones en Vietnam, entonces impidió que se realizaran las elecciones y vino el enfrentamiento. Bien, como había guerrilla de Vietnam, había dos grupos, digamos, de guerra contra Estados Unidos de Vietnam: el ejército de Vietnam del Norte, el ejército norvietnamita, y la guerrilla de Vietnam del Sur, los Vietcongs, que se llamaban, que eran gente que vivía en Vietnam del Sur y se oponía a la ocupación estadounidense, a la presencia estadounidense, querían que se fueran. La guerrilla del Vietcong y el ejército norcoreano usaban a Camboya como puente para entrar a Vietnam del Sur. Si está Vietnam aquí, Camboya está junto, daban la vuelta de la frontera entre el norte y el sur. Y esto justificó, entre comillas, la brutal campaña de 4 años de bombardeos de Henry Kissinger.
Henry Kissinger además mantuvo las ventas ilegales de armas a Pakistán, mientras Pakistán llevaba a cabo la represión brutal contra la población de Bengala en 1971. Por supuesto, Kissinger apoyó el golpe militar de 1973 que tiró al gobierno democráticamente electo de Allende para instaurar una terrible, brutal, sanguinaria, feroz dictadura de ultraderecha. También apoyó, por supuesto, lo mismo que ocurrido en Argentina con el golpe de Videla. Dio el adelante para que Indonesia invadiera Timor Oriental en 1975, el tema de Timor Oriental que hasta hace un año o dos se estaba resolviendo. Sus políticas durante la administración Ford además animaron muchísimas guerras civiles en África, principalmente en Angola. Las acciones, según cálculos de Kissinger de 1969 a 1976, son 7 años, 8 años en realidad, que fue el responsable de la Seguridad Nacional y secretario de Estado de Richard Nixon y de Gerald Ford, calculan que costó la vida entre 3 y 4 millones de personas. Esto incluye crímenes de comisión, es decir, delitos que se cometen, como el bombardeo en Camboya o el apoyo al golpe de Estado en Chile, y crímenes de omisión, como mirar para otro lado mientras Indonesia causaba un baño de sangre en Timor Oriental, o Pakistán lo causaba en Bangladesh, e inició una tradición, dicen algunos analistas, que ha seguido los Estados Unidos, que es primero usar a los kurdos y luego abandonarlos, y luego usarlos y luego abandonarlos. Los kurdos se la saben muy bien. Por otro lado, se les celebra como un gran diplomático, y esto hay que decirlo, por haber sido el que hizo la apertura de relaciones de Estados Unidos con China. Fue el arquitecto de aquel famoso viaje de Nixon a China, que abrió China al resto del mundo, que inició el comercio con China, que dio pie a que China se convirtiera en la potencia que es hoy, y de paso nos dieran tonterías como la acupuntura, con la que le vieron la cara de Memo a Nixon, que no era tan difícil. Fue también el responsable de conseguir el detener o la suspensión hasta cierto punto de la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, encontrando puntos en común que hicieron que se pudiera dialogar. Eso es lo que muchas personas ven como el gran aporte democrático, diplomático, de relaciones exteriores de Henry Kissinger. Y dicen que estos dos logros que cambiaron el mundo en realidad evitaron probablemente la escalada nuclear que podría haber derivado en la Tercera Guerra Mundial, y cambiaron la realidad respecto de China, que era un país absolutamente cerrado desde 1949 hasta creo que fue en el 72 cuando Nixon va a China. Dicen que esto compensa los abusos que haya ocurrido, y que estos abusos fueron parte de un cálculo frío, y esto es lo más importante, creo que es cierto que es un cálculo frío, de que garantizar la supervivencia de la nación a veces implica dejar a un lado la moral privada. Y creo que, y esto es una conseja además de Maquiavelo, y creo que Kissinger así lo hizo. No creo que se divirtiera matando gente, creo que lo hacía considerando que era lo correcto para mantener el poder imperial de los Estados Unidos. Esto tampoco el problema es que Kissinger sigue siendo una figura hasta hoy, que murió a los 100 años de edad. Criminales de guerra sí los hay en muchos otros países. El que nos preocupe tanto Kissinger es evidentemente porque Estados Unidos es el hegemón, que nos guste o no, es el imperio. Pero otros dicen que es imposible llevar adelante en la vida, la presencia de un país con el poder de los Estados Unidos, con un poder imperial tan grande, sin hacer algunas cosas aterradoramente horribles. Quizás es cierto, todos los imperios tienen historias de horror en
en el sótano o escondidos en un armario. Los tiene la monarquía francesa, lo tiene por supuesto Bélgica con Leopoldo II y la República del Congo, los tiene Holanda cuando fue la gran potencia mundial con las Compañías de las Indias Orientales, el Reino Unido sin duda alguna. Todos tienen su lado oscuro y sus muertos en los armarios, pero en este caso hablamos de y estos son graves, ¿no? No se justifica, se explica, se puede explicar ciertas acciones en aras de mantener la presencia imperial, pero no se explican, no se justifican. Como se puede explicar la barbarie de la Brentiberia con Stalin, o se puede explicar la barbarie de Mao en la Revolución Cultural. Se explica, pero no se justifica, y es el caso de Henry Kissinger, que muchos querríamos, y Christopher Hitchens incluso hizo una especie de juicio a Kissinger como criminal de guerra en los años 80, 90, si mal no recuerdo, pero hubiera sido bueno que enfrentara a un tribunal, a un juzgado que hablara en nombre de los que murieron, porque tú puedes justificar la muerte o explicar la muerte de muchas personas por mantener el bienestar de tu nación, pero siempre tendrías que tenérselo que explicar a las víctimas que ni siquiera son de tu nación, aunque se beneficien. Y lo único que quiero decir como cosa adicional es que todo esto se sabe de Kissinger, porque aunque algunos no lo quieran creer, hay una prensa libre que puede investigar, que puede pedir documentos, que puede exigir que se cumplan las leyes de libertad de la información, que puede hurgar en lugares donde en otros países, cuando intentas hurgar, al día siguiente es tu funeral. Y esa prensa libre logró exhibir las atrocidades de Kissinger. Y no me refiero solo a la prensa de Estados Unidos, gran parte de la prensa europea también lo hizo, y también lo hizo prensa asiática. La prensa libre es la garantía de que encuentres, por lo menos sepas quiénes son los criminales de guerra y los puedas señalar con el dedo, como se señala a Kissinger desde los años 80, cuando se empezó a conocer lo que había detrás de la figura del amable, simpático y agradable refugiado del nazismo que había sostenido la diplomacia estadounidense durante 8 años. Y eso y poco más. En Extremadura, el gobierno del PP elimina impuestos y al mismo tiempo aprueban subidas en gasto social. ¿Cuadran las cuentas? No cuadran las cuentas. A ver, esto es muy fácil. Se aumenta el gasto social en un lugar o en un rubro determinado. Mi pregunta es, ¿dónde están reduciéndolo? Y esto se hace comparando presupuestos. Afortunadamente, pese a que tenemos una prensa totalmente escorada a la derecha y a la ultraderecha en España, seguimos teniendo una prensa libre, seguimos teniendo libertad de prensa. Y los periodistas pueden hurgar en los presupuestos extremeños para determinar dónde se dejó de gastar para poder gastar más en otras cosas que salen en el periódico, las otras no salen en el periódico, y así reducir impuestos. ¿Y qué tanto se redujeron los impuestos en realidad? Gracias a LV, que sigue hablando bien de mí. Me gustó el video del miércoles. ¿Has pensado un video sobre los cursos que te enseñan a conseguir pareja? No, fíjate, nunca lo he pensado. Es que ya me parecen lo más triste, ¿no? ¿Cómo se consigue pareja? Pues, buscando. No lo sé, esto es muy curioso, ¿no? Porque francamente todo el mundo consigue pareja, o sea, bueno, no todo el mundo, existen los incels, pero son una fracción pequeñísima de la población. En realidad, todo el mundo, nunca falta un roto para un descosido, decía mi abuela, ¿no? Y siempre, pues vas a encontrar gente que se casa, se empareja con alguien, pues más o menos que piensa parecido, que siente parecido, que es tan atractivo o tan poco atractivo como la persona. En fin, pero no se me ha ocurrido hablar de eso. Fíjate que hay un tema y no sé si sea políticamente correcto hablar de esto, pero me voy a tirar al ruedo, porque quiero que me digan ustedes
y siento que me voy a saltar un montón de cosas de... y es la segunda semana que Facundo cree que le voy a decir por qué es cara la vivienda y no lo sé. Coco and the Butterfields añadido, sí, por favor. La teoría de la estupidez de Chipola, no la he acabado de leer, me aburrió en el primer capítulo, pero la voy a leer. Thin Lizzy, me gusta. Philly Notes, no, me pregunto si Sebastián Galeano sobre música irlandesa. Respecto al rock mexicano, ¿cuál banda siente usted que sea o que fue el mayor exponente? Para mí el Real de 14 es la mejor banda de rock que ha habido en México, sobre todo porque tenía buenas letras. Hay mucho mejores guitarristas, aunque era un gran guitarrista el Real de 14, mucho mejor, pero hay guitarristas, hay bateristas, hay metales. México ha tenido grupos extraordinarios. Love Army pongo por caso, pero en letras cojeaban muchísimos. Pero, bueno, voy a soltar mi conspiranoia. Será en los últimos 15 años que me he dado cuenta, o que han aparecido, que se han hecho evidentes ante mí, y probablemente estoy mal, y quiero que me lo digan después. Ya lo veré cuando Rob me pase el chat, si no llego al final del chat hoy, que hay una cantidad creciente de mujeres de un claro y evidente atractivo físico, que están metidas en astronomía, que están metidas en cirugía del cerebro, que están metidas en la dirección de empresas, que están metidas en una serie de espacios donde antes había pocas mujeres, pero que además no tenían este aspecto de modelos de cine que a veces te llaman la atención. Yo sé que tiene sus bemoles que diga esto, pero llaman la atención. Hay una cirujana a la que sigo yo, que mi idea es, si no hubiera tenido la oportunidad de ser cirujana, rápidamente habría sido captada por la industria del modelaje, o habría sido casada con un tipo muy guapo y muy rico, porque los tipos guapos y ricos pues buscan a las chicas más guapas para casarse con ellas, especialmente si no son ricas. Pero que de alguna manera la liberación, la apertura de oportunidades a las mujeres ha representado también la posibilidad de salir de los espacios a los que te iba a condenar el hecho de que fueras una mujer excepcionalmente hermosa, excepcionalmente atractiva, que el mundo desde que eras pequeña te decía que no tenías que trabajar, que no tenías que dedicarte a nada, que ya ibas a casarte bien porque eras guapa, o que ibas a conseguir un trabajo cómodo porque eras guapa, que fueras, todavía si quieres hacer mucho, pues sea actriz, bailarina, y que el mensaje que se les da a estas niñas y adolescentes que tienen un atractivo físico especial es el que ha cambiado notablemente, que ya no se les juzga desde que eran pequeñas como tú eres muy bella, vas a tener que no trabajar en la vida, no trabajes, no te prepares. Y que esto representaba un obstáculo, en realidad, para esas mujeres. Yo he dicho muchas veces aquí que el atractivo es una ventaja laboral. Tú vas a pedir un trabajo, si eres guapo te dan más fácil el trabajo que si no eres guapo. No siempre, sí, a veces el talento de una persona sobrepasa por muchísimo su atractivo físico, sí es cierto, pero en la mayoría de los casos, y está demostrado con todo tipo de estudios, que ser guapo ayuda en todo en la vida. Tienes mejor trabajo, te sirven antes en los restaurantes, te puedes saltar la cola de muchas cosas en la vida, y es una realidad a la que debemos enfrentarnos. Además, no creo que tampoco sea necesario ni ocultarlo, ni mucho menos. Es una ventaja, es un atractivo, una ventaja, es una ventaja en la vida el tener un cierto atractivo físico, y los que tenemos un escaso atractivo físico lo sabemos. Pero me he quedado con esa idea y me gustaría opiniones sobre el respecto. Es decir, que en el pasado se limitaba
a las mujeres enormemente atractivas para que no hicieran demasiado con su vida porque ya no era necesario, porque les bastaba el atractivo físico para salir adelante. Y que el cambio de ese mensaje ha representado una extraña liberación de su propia belleza de muchas mujeres. A lo mejor lo que estoy diciendo es absolutamente delirante, a lo mejor me van a poner verde y a ver si no me gritan machista y todas estas cosas que le gritan a uno siempre, pero tengo la idea de que esto es una realidad, o por lo menos en el mundo a mi alrededor, donde veo a profesionistas de muchos tipos, que dices tú, bueno, en el ámbito de la psicología había una gran cantidad de mujeres siempre, es una profesión feminizada, como llaman a las feministas a estas profesiones, donde hay más mujeres que hombres, o la enfermería, o hay una serie de profesiones que están feminizadas. Pero incluso en esas profesiones feminizadas se nota o percibo yo la presencia en mayor porcentaje de mujeres con un atractivo físico que antes les cerraba la puerta simple y sencillamente porque todos a su alrededor les decían que siendo guapa bastaba para salir adelante en la vida y casarse con alguien que tuviera un montón de pasta y dedicarse pues, a vivir la vida y a tener hijitos. ¿Estoy equivocado? No lo sé. Pero bueno, se las dejo allí. Y antes de cerrar esto, quisiera yo algo que la semana pasada quise hablar de ello y se me pasó, y ahora no quiero que me lo aplaste o me lo aleje, el hecho mismo de que la mujer, la esposa del encargado de la inteligencia ucraniana, quien por cierto también trabaja en la inteligencia ucraniana, la señora Budanova, si mal no recuerdo se llama, pues misteriosamente ha sido envenenada. Y como esto es una costumbre de Putin, de la de envenenar gente, pues se habla de la posibilidad de que haya sido víctima de un atentado. Pero no quiero que eso me distraiga, pues, de este asunto. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando ocuparon Polonia, Checoslovaquia y otros países eslavos, buscaban a los niños que eran rubios y de ojos azules, es decir, que no parecían eslavos. Los niños rubios y de ojos azules tampoco parecen alemanes, parecen nórdicos. Mientras más rubios, parecen, no sé, noruegos, o suecos, o daneses, pero no parecen alemanes. Los alemanes son más de pelo castaño pero bueno, el ideal ario era el ideal que se había inventado Hitler. Y se llevaban a los niños rubios para germanizarlos, obligarlos a que olvidaran el idioma polaco, las costumbres polacas, para que se hicieran alemanes en idiomas, en costumbres y en convicciones patrióticas. Y esto se considera a partir de que se detectó esto en los países que fueron invadidos por la Alemania nazi, cuando se crea la Organización la Organización de las Naciones Unidas, se establece como uno de los crímenes de guerra precisamente el secuestro de niños para cambiar su adscripción nacional, étnica y cultural. Durante la Guerra Sucia en los países del Cono Sur, precisamente la que hablábamos, esta que tanto animó Henry Kissinger, era costumbre y práctica tomar a los hijos de los asesinados por el régimen, los hijos de socialistas, comunistas, demócratas, liberales y libertarios, y entregárselos a familias conservadoras argentinas o chilenas que se hicieran cargo de educarlos para convertirlos en lo contrario de lo que sus padres quizás hubieran querido que fueran, o que pensaran o que consideraran dentro de su cosmovisión como niños. También en la Guerra Civil Española, por cierto, antes incluso de los nazis, pasó esto. Hijos de republicanos que fueron secuestrados, tomados, llevados
y entregados a familias franquistas que los educaron como buenos niños franquistas, fascistas, creyentes en los principios fascistas del franquismo, ¿sí? Y es exactamente lo que desde el 22 de febrero de 2022 está haciendo Rusia con los niños ucranianos. Ya en 2014, cuando empezó la guerra ruso-ucraniana, es decir, cuando fuerzas rusas y grupos pagados por Rusia comienzan la guerra del Donbass, porque ellos comienzan la guerra del Donbass, y es Putin el que organiza la guerra del Donbass, y es Putin el que toma la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, según los acuerdos que Rusia firmó en el 91 y en el 94. Desde ese momento se empezó a llevar a niños de los territorios ucranianos a Rusia para rusificarlos. El primer programa a gran escala, fue iniciado por la celebridad de las caridades rusa Elizaveta Glinka. Y en febrero ya de 2022, Rusia, antes de invadir, evacuó a 500 supuestos órfanos de Donetsk a territorio ruso, donde se les enseña ruso, se les pide que olviden el ucraniano, se les dice que su bandera es la bandera rusa, se les enseña la historia rusa como es lo mejor, como si Rusia fuera lo mejor del mundo. Todos los países hacen lo mismo. Y se les enseña que Ucrania es un país de nazis y de desgraciados y de gente menor que no debería ser independiente, sino estar sometida a los designios del señor Putin. Los primeros informes de deportaciones forzadas a Rusia como parte de la invasión de Ucrania llegaron a mediados de marzo del 2022 durante el sitio de Mariupol, ciudad que fue absolutamente destruida por las fuerzas de Putin. Ese mismo año, la supuesta comisionada de derechos infantiles rusa, María Lvova-Belova, indicó que un grupo de niños ucranianos transferidos a Rusia desde Mariupol habían inicialmente afirmado su identidad ucraniana, pero que desde entonces se habían transformado todo eso en un amor a Rusia, diciendo que ella misma había adoptado a uno de los niños. ¡Ay, qué linda! ¿Cuántos niños han sido transferidos a Rusia para rusificarlos? Se calcula a julio de 2023, hace medio año, entre unas decenas de miles y 700,000 niños. Estamos hablando de casi 1 millón de niños. Niños que han sido llevados a áreas bajo control ruso donde se les asigna una ciudadanía rusa, se les obliga a ser adoptados por familias rusas y luego se han creado obstáculos para su reunificación con sus padres. Hay madres ucranianas que han hecho verdaderos esfuerzos admirables que no son conocidos muchas veces por los medios occidentales, sobre todo por los medios de izquierda, que son más prorrusos que Alexander Dugin. Las madres que han hecho esfuerzos enormes por recuperar a sus hijos porque habían sido llevados como huérfanos y han tenido que demostrar que no, el niño no es huérfano. Estaba en una casa social de las que tenía Ucrania, pero tiene padres. ¿Qué son las casas sociales ucranianas? Pues es una institución preciosa que tiene Ucrania, donde las familias que no tienen medios para mantener a sus hijos pueden dejar temporalmente a sus hijos y garantizar que les den una cama, alimentación y educación, en lo que levanta cabeza la familia para poderse hacer con los niños. Y todos esos niños que estaban en centros sociales fueron disfrazados de niños que estaban en orfelinatos u orfanatos y por lo tanto llevados a Rusia. Las Naciones Unidas, que han declarado que estas deportaciones son crímenes de guerra, llevaron a que el Tribunal Penal Internacional expidiera este año de 2023, que está terminando, órdenes de detención, órdenes de arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que explícitamente ha apoyado a las adopciones forzadas, incluso creando legislaciones para facilitarlas, y la supuesta comisionada de derechos infantiles, María Lvova-Belova, por su involucramiento en el secuestro de niños. La Convención
del genocidio de 1948, de que es parte del derecho internacional, considera que esos actos constituyen genocidio si se hacen con el intento de destruir en parte o en todo a un grupo nacional o étnico. Y Rusia ha declarado una y otra vez que Ucrania no debe existir, que su identidad nacional no debe existir, que son rusos contaminados con un virus, o rusos equivocados, o rusos tontos, o rusos a los que hay que matar para poblar eso con rusos de verdad. Algunos de los niños, por supuesto, han sido secuestrados después de que sus padres fueron asesinados por las fuerzas rusas durante los primeros tiempos de la invasión, cuando el asesinato de civiles era el deporte de preferencia de las fuerzas rusas dentro de Ucrania. La ley, decíamos que Putin autorizó leyes para facilitar estas adopciones. La ley rusa prohíbe las adopciones de niños que sean ciudadanos de otros países, a menos que el país del que es originario el niño dé su autorización. Que esto es normal. Yo tengo una queridísima amiga que tiene adoptó una niña en Haití, que es mi queridísima sobrina Laura, que algunos de ustedes ya conocen. Pero tú no puedes adoptar un niño en Haití si Haití no te lo autoriza. Esto pasa en el mundo de las adopciones internacionales continuamente. Conozco el mundo de las adopciones internacionales. Entonces, en mayo de 2022, a 3 meses de la invasión, Vladimir Putin firmó un decreto facilitando darle la ciudadanía rusa a niños ucranianos para permitir que fueran adoptados permanentemente por familias rusas. Y esto es un cambio que representa un obstáculo legal para la posible reunificación en el futuro de los niños secuestrados con sus familias ucranianas. Los oficiales rusos han dejado claro que su meta es reemplazar cualquier vínculo de los niños con su hogar y cambiarlo por un amor por Rusia. Hay al menos 43 campamentos de niños en Rusia y en Crimea, cuyo objeto es integrar a los niños en la visión de la cultura, historia y sociedad nacional rusa que tiene Vladimir Putin, que probablemente no sea el mismo que tienen muchos rusos, por cierto. Algunos de los niños que han sido rescatados han comentado cosas como la siguiente, y con esto termino. Una de las niñas de 15 años de edad le dijo a una comisión internacional que mientras estuvieron en el campo este, el personal había decidido enviar a su hermano de 10 años a un hospital psiquiátrico en Crimea como castigo después de pelear con otro niño y de llorar porque echaba de menos a su mamá, separando así al niño de sus otros 2 hermanos. 3 chicos adolescentes que habían estado en tales campos en Crimea informaron por separado a la comisión, esto es muy importante que los testimonios sean independientes, que el personal del campamento ponía a los niños en habitaciones de aislamiento si consideraban que los niños se portaban mal. Por ejemplo, un niño de 16 años dijo que el personal del campamento lo puso en aislamiento durante 4 días después de que oyeron que los niños estaban escuchando en sus teléfonos el himno nacional ucraniano. Y un niño de 17 años mencionó que lo habían encerrado durante 5 años porque había quitado una bandera rusa que le habían puesto en su cama. Esto es otro crimen de guerra del que no se está hablando, lo suficiente, por lo menos en España. Quien crea que la guerra está parada, no lo está, y hay avances ucranianos lentos porque han podido atrincherarse las fuerzas rusas. Los movimientos hacia el interior de Ucrania de los rusos ya no existen. Ucrania ha logrado contenerlos. Yo sigo creyendo que nos jugamos el futuro de muchas cosas si permitimos que territorio ucraniano sea tomado por Putin por la fuerza. Y no es porque sea ucraniano y porque sea Putin. Cualquier territorio, después de que se acordó el mantenimiento de las fronteras con las Naciones Unidas en 1948, cualquier invasión que robe territorio de un estado a otro es una terrible
forma de atentar contra el derecho internacional. Y sin derecho internacional, lo único que queda es el derecho del más fuerte, el derecho de la fuerza y el derecho del que tiene el ejército más grande y con menos escrúpulos para matar a los que están al otro lado de la frontera. Dicho lo cual, vamos a hacer un breve corte y regresamos con ustedes en un minuto. 325 personas, 325 gracias a todos ustedes. Una persona no le gusta esto y espero que le comente mucha gente que no le gusta. Coméntales por qué a lo mejor a ellos sí les gusta. Y 199 personas han dado me gusta, o sea que hay 127 personas que todavía podrían hacernos favor de dar me gusta o no me gusta, lo que ustedes consideren correcto. Nosotros regresamos en 2 minutos. Seguimos con ustedes y como siempre un montón de gente se va, no sé qué hacer en los cortes. Perdón, no sé qué hacer en los cortes, que son los 292, pero bueno. Respondo rápidamente preguntas. ¿No te parece que el término loafer es conspiranoico? No el verdadero término loafer, pero se está usando de manera conspiranoica.
Se está usando como si fuera algo que hacen, en España por lo menos, como si fuera algo que están haciendo mal los jueces. No tiene nada que ver con los jueces. Lawfare es el uso de denuncias legales para desactivar a una persona, a un grupo, a un opositor, a un enemigo. Pero no es lo que hacen los jueces, es lo que haces tú al presentar demandas frívolas o sin sentido. Pero el que eres culpable eres tú, no los jueces que reciben esos casos. Y originalmente el lawfare se utilizaba sobre todo para referirse al uso de la ley internacional por parte de un Estado en contra de otro Estado. Pero entiendo que ahora se utiliza sobre todo para hablar de este tipo de denuncias frívolas. Pero luego llega Pablo Iglesias y dice que el lawfare es cuando los jueces dan un dictamen en contra de su partido. Pues no, mira, si los jueces dan un dictamen en contra de su partido, eso es la ley. Que alguien te levante una demanda y otra y otra y otra para destruirte, que es un poco lo que hizo Microsoft con Netscape, por poner un caso, de los casos que más repugnantes eran de Microsoft, era cuando el navegador Netscape lo persiguieron legalmente. Entonces te ponen un montón de demandas, alguien que es muy rico, y tú para defenderte tienes que pagar a abogados que no tienes, sobre todo en países donde los abogados son absolutamente inaccesibles para la mayoría de la gente, o te conformas con un abogado de oficio. Entonces te obligan a gastar y a gastar dinero y te obligan a dedicar un tiempo y unos esfuerzos que no tienes a alguien que sí los tiene para doblegarte. Creo que está mal usado, sí. ¿Se necesitan políticas públicas para mejorar el acceso a la vivienda? Pues evidente. Eso es evidente. Vuelvo a decir que es uno de los derechos básicos y yo creo que para que se haga efectivo ese derecho básico se necesitan políticas públicas. No lo puedes dejar todo en manos del mercado, se generan además las burbujas y todo lo que conocemos. ¿Qué piensa de la separación de artista y obra? ¿Conocer al autor es indispensable para valorar la obra? No, no creo que sea necesario conocer al autor para valorar la obra. Creo que a veces conocer al autor ayuda para entender cosas de la obra, pero también entiendo que a veces conocer al autor hace que rechaces la obra y no debería ser así en la teoría, pero en la realidad sí. En la realidad pasa que, pues, oye, si una persona es un desgraciado que les pega a sus hijos y le ha robado dinero a los pobres y escribe unos poemas muy bonitos, pues los poemas como que te vienen resultando más irrelevantes, ¿no? Por lo menos eso creo yo. Una sección donde recomendases libros, pues bueno, pero no sé si tanto. Si Milei es tan buen economista, no es un buen economista. Nadie ha dicho que es un buen economista, por lo menos de los economistas que yo leo. Algunos han estado incluso de acuerdo con Milei en las cosas que está diciendo, pero no creen que sea un buen economista. Los periódicos más serios para informarse tanto en español como en inglés. Pero el periódico que yo personalmente leo es el New York Times. A veces leo otras cosas, leo otras muchas cosas, leo el Washington Post, cuando puedo leo Liberación. The Guardian sigue teniendo una excelente aproximación, pero a veces son extremadamente público y extremadamente el diario, ¿no? De hecho hay una asociación entre el diario de la empresa esta de un hecho escolar y The Guardian. En España es que leo a todos y al mismo tiempo le tengo mucho recelo a muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, El Mundo solía tener una excelente información internacional. En cosas locales tiene un sesgo de derecha tremendo, pero no tanto como La Razón o como Voz Populi o como Context, no. ¿Cómo se llama? El Confidencial. O sea, el sesgo hacia la derecha no es que no puedes evitarlo, entonces tienes que leer lo que dicen y luego valorarlo. Yo no creo, periódicos más serios para informarse tanto en español, lo más serio para informarme no sé cuál sería, seguiría siendo El País, yo creo. No tengo idea qué me dicen algunos, entonces me hago menos. El derecho a huelga, bueno, no sé, hay cosas, luego claro, me quedo en silencio y siento que es un poco, y sobre todo es muy desagradable para los del podcast, porque voy tratando
de leer. Creo que para decir que alguien no está bien de la cabeza hay que tener datos y no solo impresiones. Lo siento. Pero alguien que habla con su perro muerto a través de una medium no me parece que esté bien de la cabeza. Discúlpame, estoy muy equivocado, probablemente. Pero es una apreciación que me parece legítima. Alguien que se asesora en economía con el fantasma de su perro no tiene completo el kilo de patatas o de papas. No es el cuchillo más afilado del cajón. No tiene encendidos todas las lucecitas del árbol navideño. ¿Ok? Le faltan naranjas para ajustar la docena. Alguien que es capaz de decir una cosa y completamente la contraria el día siguiente no está bien de la cabeza. Y te voy a poner un ejemplo muy bonito. Que no encuentro, no sé, ya no sé ni dónde lo puse. Mira. Uy, no, esto no debe decir lo que dice allí, sino debía decir otra cosa totalmente distinta. Debe decir: bueno, entonces estamos aquí. Andrés Manuel López Obrador y la autoconstrucción. La semana pasada le añadí cosas a un segmento ya del streaming cuando López Obrador propuso que los 250,000 viviendas, sí, los 250,000 grupos, unidades familiares que perdieron su casa con el huracán Otis, reconstruyeran ellos sus casas. Que entra esto dentro de este esquema curioso de López Obrador, según el cual no se necesita saber nada para sacar petróleo, para hacer carreteras, ni para construir casas. Es decir, que esto de que ingenieros y arquitectos, ingenieros petroleros y esto, porque es un timo. Porque todo es mucho más fácil de lo que parece y todo lo sabe una persona en concreto, que es Andrés Manuel López Obrador. Bien. Sobre esta premisa propuso que las 250,000 viviendas sean autoconstruidas por la gente. Vamos a resolver el tema de la autoconstrucción y luego resolvemos el tema de la peor barbaridad que está haciendo este personaje. Pero vamos a ver qué es lo que ahora dice. No, vamos a ver primero qué es lo que dijo el otro día. ¿Qué hacer con la participación de todos? Lo que decía antes es que, bueno, esto de la reconstrucción se tiene que hacer con la participación de todos. Con un sistema de autoconstrucción. Hasta el día de hoy, la autoconstrucción es la que haces tú. Si contratas a otro para hacerla, ya no es autoconstrucción. No es hágalo usted mismo, es hágalo la persona a la que contraté. Yo no, vamos, todo el mundo entiende lo que significa autoconstrucción y la manejó correctamente. Es decir, no es correcto lo que propone, pero la definición es correcta porque explica. Que no es cosa del otro mundo. Se construye una casa. Porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. A ver otra vez. Integrantes de las familias. Es decir, usted se le cayó su casa por el embate de un huracán. Punto uno, esa casa no estaba del todo bien construida, probablemente, pues no pudo resistir al huracán. O estaba construida para resistir huracanes menos fuertes. Ahora usted y los integrantes de su familia, la abuela Enriqueta, el primo Sofonías, los dos niños que se la pasan ahí jugando, van a reconstruir la casa, ¿no?
porque así lo dice, así ha pasado con todas las viviendas de México, según este señor, que no tiene idea. Los integrantes de las familias. Bueno, dijo esto y muchas personas dijeron, sobre todo en México, que es una locura. Es decir, si no sabes construir casas, no puedes construir casas. No sé si queda esto muy claro. Si usted no sabe conducir un auto, la autoconducción lo va a embarrar en un árbol si es que consigue echar a andar el auto. Es lo que está diciendo es que lo hagan las familias, ¿no? Bueno, la respuesta fue tan razonable de todo el mundo diciendo, estás mal de la cabeza, que salió con esto ayer. Hoy va a empezar a entregarse el apoyo a los afectados, damnificados, primero para la limpieza de sus viviendas, en el caso de que no hayan resultado muy afectadas. Se les va a entregar una cantidad directa. Esto va de acuerdo a el orden alfabético. También aprovecho para decirle a la gente de Guerrero, empieza hoy y termina el día 7 la entrega de estos apoyos a más de 250,000 familias. Empiezan a entregarse, creo que 8,000 pesos por familia. Voy a parar aquí un segundo. De esto voy a hablar después. Pero la idea de que darle dinero a la gente es la solución, generalmente no funciona. Es decir, cuando tú das una beca, lo que haces es pagarle a la escuela o a la universidad o a la academia y le dices a la persona, yo pagué tu beca, yo pagué tu inscripción y tus colegiaturas y tus mensualidades, lo que sea, para que tú estudies. Estás becado por mí. No se le da el dinero a él para que vaya a inscribirse, porque en muchos casos no lo va a hacer. Sobre todo si es gente pobre, cuyas necesidades más apremiantes probablemente no eran la beca, que la agradecerán mucho, que la aprovecharán muchísimo, pero que si tienen el dinero generalmente, probablemente lo usen en las medicinas de la tía, ¿no? Todo lo ha querido resolver López Obrador entregando dinero, o sea, dando pescado por no enseñar a pescar. Y en este caso, quédense con las cifras porque lo que me interesa es lo que vamos a llegar después, porque todavía queda un poquito de esto. Y terminando, se empiezan a entregar 60,000 en 2 pagos. O sea, a partir del día 7 ya son 30,000 como un primer pago, una primera entrega a un número importante de afectados, casi a todos. A los más afectados, creo que hay quienes van a recibir 40, pero se les va a dar la mitad. Todo esto ya para que empiecen a adquirir sus materiales de construcción para la autoconstrucción, que no me entendieron o no quisieron. Cuidado aquí. Porque cuando hablé de esto, porque me interesaba mucho que la gente empezara a prepararse, es decir, a ver, ¿dónde vamos a conseguir los maestros albañiles? Pues en las colonias. Ellos hicieron sus casas, ellos conocen. Eso es autoconstrucción, pero no es, a ver, haz tu casa. O yo estoy mal de la cabeza, o había dicho haz tu casa, porque todas las casas en México se han hecho así, las han hecho los integrantes de la familia. Ahora no, ahora ya es autoconstrucción, pero no construcción auto, sino que consigues un maestro albañil. Sigamos. No, te vamos a apoyar con un recurso económico, no crédito, es apoyo.
pero son 250,000 casas. Si lo hacemos desde el gobierno, no es lo mismo. Todos tenemos que participar para poder avanzar. Así pues hacemos todos los caminos de Oaxaca. Pues nosotros damos los recursos y la gente se organiza. La gente se organiza. La gente se organiza. O sea que la gente lo hace. Sin ingenieros y sin arquitectos, sin un plano, sin un análisis del terreno. Quiero decirle a la gente que no está en México que Guerrero no solamente es un espacio, un lugar donde llegan huracanes, es una costa del Pacífico donde por supuesto pueden llegar huracanes y a veces del nivel del Otis. También es una de las zonas sísmicas más intensas de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque precisamente allí es donde se juntan las dos placas o se está subduciendo una placa en otra. Si no mal no recuerdo, es la placa de Cocos bajo la norteamericana. Y en las costas de Guerrero y Oaxaca son los epicentros de todos los terremotos que han afectado a México, o la gran mayoría de los terremotos que han afectado a México, incluyendo el del 85, en el que yo participé con lo que pude apoyando. Y la gente va a construir sus propias casas con un albañil, no arquitectos, no ingenieros, que los tiene el gobierno. No contratando empresas constructoras que puedan hacer, hombre, no haces un plano para cada familia, no haces 250,000 planos tampoco, pero puedes hacer planos generales para grandes grupos de personas, sin que cueste demasiado, pero garantizando que la casa esté bien construida, ¿no? Porque no necesitas un maestro albañil, necesitas un maestro de obras que convierta lo que está en el plano en una construcción real. Toda esta complejidad no entra en la cabeza de este personaje. Pero, peor aún, ¿saben ustedes cuántos son 60,000 pesos? Son 3,000 euros. O sea, 3 meses de salario mínimo interprofesional en España. ¿Saben cuánto cuesta una casa de las más modestas, de las que en México se llaman de interés social, de 58 metros cuadrados, que es muy modesto? 400,000 pesos. 400,000 pesos. Les van a dar 60,000. Y esta gente que se ha quedado sin nada, que ya vivía en condiciones de marginalidad, de pobreza, pero que además se ha quedado sin trabajo porque vivía del turismo, le toca poner 340,000 pesos por familia. No puedo, porque me lo impide mi forma de ser, considerar que este personaje es un sociópata que disfruta con el sufrimiento de otros. Me parece incorrecto. Probablemente lo es, pero yo prefiero el beneficio de la duda. Prefiero darle el beneficio de la duda y decirle que está mal de la cabeza. Y peor de la cabeza están los que están a su alrededor, y que cuando a él se le ocurre esta idea de darle 60,000 pesos a cada persona, para un total de 15,000 millones de pesos, que no es tanto todo esto, está tratando de quitarle ese dinero solo al Poder Judicial, al que está tratando de doblegar a su capricho, darles 15,000 millones de pesos en vez de realmente colaborar en la construcción y poner toda la capacidad del gobierno e incluso del ejército que tanto adora López Obrador al servicio de la ciudadanía, les está diciendo pon 340,000. Yo creo que está mal de la cabeza. A lo mejor me equivoco y es simplemente un malvado que se le ríe en las narices a 1,000,000 de personas que han sufrido un desastre colosal a larguísimo plazo
que no terminó cuando terminó el huracán, pero que tampoco va a terminar cuando hayan reconstruido sus casas, si es que las reconstruyen. Pues yo siento que mucha de esa gente, como es lógico, va a emigrar a otros lugares donde pueda ganarse la vida, porque Acapulco no se va a convertir en un centro turístico que le dé trabajo a toda esa gente en los próximos años. Hay que reconstruirlo todo. Lo que va a lograrse es una enorme emigración, y las casas que sí se construyan todavía vendrán los fariseos amigos de a decir, mira qué bien hicimos dándole 3.168 euros con 2 céntimos a cada uno de estos desgraciados. Y ahora me dirán que yo soy conservador y que yo soy de derecha porque no acepto las glorias de la Cuarta Transformación y del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que si lo tuviera yo cerca me oiría. Bueno, ya me puse de malas, que eso pasa seguido por aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya que salimos de la autoconstrucción, vamos a otra cosa. Así que bueno, sí, perdón, Alejandra Rojas, por decir que Milei está mal de la cabeza y por decir que López Obrador está mal de la cabeza, pero lo creo sinceramente y a mí me gusta ser sincero. Sí, yo creo que en el caso de los deportes se facilita menos la práctica en los equipos femeninos. No hablo de lo profesional, sino del deporte amateur. En el deporte amateur lo que hay que hacer es luchar por ello. Mira, el equipo, el club en el que está mi hijo, pero es la experiencia inmediata que tengo. Es el club más grande de Gijón. Tiene 400 baloncestistas federados. O sea, si tú te imaginas lo que es esto, desde los del baby basket, que son niños de 5 o 6 años, que son maravillosos, los ves jugando y es verdaderamente enternecedor. Desde el baby basket hasta el equipo de padres y madres, los equipos y las ligas de padres y madres, son 400 jugadores de baloncesto en una ciudad de 380,000 habitantes. Es una locura. Y todos juegan en una liga, todos tienen liga y todos tienen otros oponentes de la región, de Asturias. Las ligas son asturianas. Y se está promoviendo muchísimo a las chicas. Y cuando tú las vas a ver, yo les digo a mi hijo, ya no se te hace que se comprometen más ellas con el juego que ustedes, que a veces les da la vagancia, y me mira como diciendo, sí, míralas. Juegan juntos, los campamentos los hacen juntos, chicos y chicas. Se promueve, se fomenta que las chicas participen, que tengan sus equipos, que tengan sus ligas, que jueguen, y sobre todo en un juego así que hay torneos mixtos, y a veces ves que la mejor del 3x3 de chicos y chicas mixtos, pues la que juega mejor es una chica. So what? Pero es cosa de promoverlo, y eso no tiene nada que ver con lo de los salarios. ¿Ves razonable que haya gente que se alegra de la muerte de Henry Kissinger o gente como Fidel Castro? No lo veo razonable, lo veo explicable, lo veo entendible. En las palabras falsas, por cierto, una atribución falsa de George Bernard Shaw, yo nunca le he deseado la muerte a nadie, pero hay notas necrológicas que he leído con enorme satisfacción. Entonces entiendo que la gente celebre la muerte de algunos. Razonable no es, pero los humanos no siempre somos razonables. Salinas Pliego es un miserable, bueno, ya no llego a tanto, no lo conozco, no conozco a Salinas Pliego. Si la aerolínea pública es rentable, y hay empresas públicas rentables también, no deberían serlo, no deben ser rentables, en todo caso deben salir a mano, pero si están generando rentabilidad, entonces se está cobrando de más el servicio a la ciudadanía. Una empresa pública no debe tener rentabilidad, y fue la forma en que Miguel de la Madrid metió el neoliberalismo en México. De pronto tenías que ser rentable. Yo dirigía una pequeña librería en Querétaro, una librería del Estado, y entonces a la hora de hacer cuentas costaba tanto el alquiler, costaba tanto mi salario y el de los 2 ayudantes que tenía, costaba tanto los libros, y luego al final del mes salías ganando, y entonces estaban muy contentos los priistas a mi alrededor, y yo decía, ¿por qué? No, deberíamos salir a mano, hay que bajar el precio de los libros,
porque esto no es un negocio para ganar dinero, lo que no, dentro de lo posible que no se pierda, pero si el beneficio social es grande, que se subsidie, pero no que se hiciera rentable. Y de pronto todas las empresas estatales de México querían ser rentables y perdieron su sentido social en muchísimos casos. Me han parecido bastante interesantes sus análisis de The Warren. Veo que habla de otros temas, por lo que lo seguiré y veré si coincidimos o mejor aún aprendo de usted. Ojalá y aprendas algo. Aquí, interesante, William Sánchez, a propósito del bombardeo de Camboya, recomiendo la canción Cambodia de Kim Wilde. Pues sí. Hay no quiero acabar hoy sin... Tengo otras 10 pelis de ciencia ficción, que no sé si va a dar tiempo de hacerlas. Pero lo que hoy tengo de Galería Nocturna es de lo más peculiar y mejor lo hago ahora que dejarlo hasta el final. Esto es nuestra Galería Nocturna. Voy a cambiar la entrada y voy a poner La Noche Estrellada de Van Gogh, fíjense. Hasta ahora lo pensé. ¿Alguien sabe quién es Anna Boch? Aquí tengo el nombre. Anna Boch. Se supone que se pronuncia Boch en flamenco, que ella era flamenca de Flandes, no flamenca de Andalucía. Era flamenca de Flandes. El otro día pasó esto. Yo sigo la cuenta y les recomiendo que sigan la cuenta de Vincent Van Gogh en Twitter, ya no es Twitter, se va a seguir siendo Twitter siempre, se jode Elon Musk. Entonces en Twitter sigo yo la cuenta de Vincent Van Gogh porque sobre todo pone muchos bocetos y cuadros desconocidos, cuadros aparentemente menores y versiones de cuadros que me permiten conocer mejor a mi pintor favorito. Entonces lo sigo y el 26 de noviembre la cuenta de Van Gogh puso Viñedo Rojo en Arles, 1888. Y yo lo retuiteaba comentando de modo legendario el único cuadro que vendió Van Gogh en su vida. Probablemente vendió otros, no se sabe, pero la única venta documentada es de este cuadro, El Viñedo Rojo. Alguien me dijo, con muy buena voluntad, no es cierto, Van Gogh no vendió ningún cuadro en su vida. Entonces le dije, no, mira, esto está documentado, porque fue en la exposición de los 20 de 1890 que Anna Boch compró el Viñedo Rojo en 400 francos, equivalentes a 2.000 euros de hoy, o sea, una bicoca. Y entonces aparecía el nombre de Anna Boch. Y me dijo él, oye, yo no lo sabía, yo pensaba que de verdad no había vendido uno. Y yo, no, mira, y el cuadro se conoce además la procedencia, se hace continuado de ese cuadro, cómo salió de manos de ella hacia otra galería, esa galería quién se lo vendió, esa persona quién se lo vendió y cómo llegó al Museo de Moscú, donde está actualmente el Viñedo Rojo de Van Gogh, esta preciosidad de cuadro. ¿Quién era Anna Boch? Bueno, Anna Boch la voy a presentar como no debo. Era la hermana de Eugene Boch, a quien le hizo este retrato Vincent Van Gogh. Eugene Boch era un amigo y admirador de Van Gogh y su hermana, Anna Boch, era pintora y todos eran ricos. Bueno, no, Van Gogh no. Eran ricos porque tenían las principales productoras de cerámica de los Países Bajos, las famosas, creo que todavía existen, fábricas Boch, que eran de los papás y tíos de doña Ana y de don Eugene. Y Anna Boch se interesó por la pintura, se interesó por el coleccionismo. Sigo presentándola como no debo, que quede claro. Y se interesó por ser pintora ella misma. Y en 1890, por ahí de noviembre del año anterior, los veintistas, que era un grupo de pintores concreto, de los grupos de vanguardia que había en París en aquellos años,
invitó a Van Gogh a que participara con unos cuadros en la exposición que iban a hacer del 18 de enero al 23 de febrero de 1890. Están los ventistas, que la primera que aparece es Anna Boch, aparece Paul Dubois, no lo leo bien, Belén Picard, no, Robert Picard, un montón de pintores que desafortunadamente no conozco, y a la derecha, en artistas invitados en rojo, hasta abajo se encuentra usted Vincent Van Gogh. Y se exhibieron varios cuadros de Van Gogh, creo que eran 6 o 7 los que él propuso, uno de ellos El Viñedo Rojo, y Ana decidió comprarlo. Entonces Anna Boch decidió comprarlo y fue el único cuadro que vendió Van Gogh en su existencia. Pero de la Ana de la que vamos a hablar hoy, ya hemos hablado de la mujer de Theo Van Gogh, sin la cual no tendríamos a Van Gogh, vamos a hablar de esto. Allí tenemos a Anna Boch haciendo lo que más le gustaba en la vida, que era pintar. Rica heredera, que se podía haber dedicado a otras cosas y decidió que se quería dedicar a la pintura. Desde 1893, por cierto, participaba, en 1883 participaba en los ventistas, le impresionó la pintura de Seurat y empezó a trabajar en el puntillismo. Pero aquí hay una cosa que hay que decir, fue el primer cuadro que vendió Van Gogh en su vida, en febrero de 1890. Dice la leyenda que Claude Monet, que visitó la exposición lógicamente, cuando vio la exposición dijo que los cuadros más destacados de la exposición eran sin duda alguna los de Vincent Van Gogh. Hemos ya comentado que Monet era enamorado de Van Gogh. Probablemente hubiera sido el inicio del despegue de la figura de Vincent Van Gogh como pintor. Desafortunadamente, menos de 5 meses después, moría, en julio de 1890. O sea, esto fue una exposición en enero y febrero de 1890. ¿Cómo se precipitaban los acontecimientos? Bueno, es lo que pasaba. Pero hoy vamos a hablar de ella. Esto es de sus primeras épocas puntillistas, cuando le gusta el puntillismo de Seurat y aprende a utilizar la técnica. Ella, por cierto, había nacido en Bélgica, no en Holanda, perdón, es flamenca de Flandes, pero de Flandes de la parte holandesa, y de la parte belga, y es la 5ª generación de la familia Boch. Su padre tenía la compañía Boch Frères y su tío la compañía Villeroy y Boch. Y esto es de lo primero que hace el impresionismo. A mí me parece magnífico, me parece brillante el que todo sea puntillista menos las ventanas, menos el edificio, que es como lo real metido dentro del sueño puntillista, ¿no? No sé más del arte de ella, y no soy crítico de arte, lo repito, soy un aficionado. Me gusta su puntillismo y me gusta su aproximación al mundo de los pobres, los trabajadores, de los que viven en el campo. Ella es la primera pintora, o sea, la primera mujer que adopta el sistema de pintar al aire libre. Es decir, los paisajistas que se iban de caricatura prácticamente, con su caballete, su lienzo, su maletín de pinturas, y se iban a buscar un paisaje guay para pintarlo. Lo que ahora hacemos los fotógrafos, pero claro, lo hacemos más rápido. Y ella es la primera mujer que utiliza este sistema de pintura al aire libre que caracteriza a todos los paisajistas, por supuesto, del impresionismo y del postimpresionismo, incluidos Van Gogh y Monet y Seurat. Quiero presentarles, pues, la pintura de Anna Boch. Esto que es el puntillismo, pero ya no exactamente. Estas personas trabajando en el jardín aparecen mucho en sus cuadros, como aparecen mucho las mujeres de la clase alta, como es a la que ella pertenecía, con su sombrilla y recogiendo flores. Hay un montón de cuadros de estos, pero en las distintas épocas de Anna Boch. Pertenece al puntillismo y a la izquierda abajo podemos ver su firma A. Boch.
Me gusta cuando se repiten temas de distintos pintores que te permiten ver cómo abordan las cosas distinto. Este es su departamento, su pequeño apartamento, o no pequeño, no lo sabemos, pero bueno, un rincón del apartamento de Anna Boch con sus sillas que me evocan inmediatamente la habitación en Arles de Van Gogh, también de 1898, de 1889, 1890, que tiene 3 versiones, que ya lo he contado, ¿no? Cuando yo vi en París una de las, la habitación de Van Gogh en Arles, cuando voy al Museo Van Gogh una semana después, en Ámsterdam, pues veo el cuadro, pues no, como que hay 2, no había 2, había 3, son 3 versiones, todas originales. Y me interesa mucho comparar, en este caso, las sillas de Anna Boch con las de Van Gogh. Esto me parece una belleza extraordinaria, es el representar de una manera enormemente respetuosa, perteneciendo a una clase que no es respetuosa con la clase inferior, con la clase pobre, con la clase trabajadora, sobre todo a los que trabajaban en el campo, que los pueda manejar con este respeto, con esta delicadeza, nuevamente en un paisaje que es mucho menos detallado que los personajes en sí. Esto es un paisajismo ya de un estilo que ya no es el puntillismo, sino el impresionismo. Este es un retrato que ella hace de su hermano, de Eugene Boch, al que veíamos retratado antes por Van Gogh en su mesa de trabajo. Evidentemente, tanto ella como su hermano llevaron las empresas de cerámica después de que las dejaron su padre y su tío, y ella siempre mantuvo su fortuna y la utilizó para comprar cuadros de artistas que le parecía que valían la pena y que no tenían, que no estaban vendiendo cuadros, como el caso de Van Gogh. Entonces, reorientó parte al menos de la fortuna familiar a la compra de una colección que creo que cuando ella murió costaba de más de 800 obras. Esta a mí me parece, probablemente es el cuadro que más me gusta de Anna Boch. Primero que nada porque no nos dice que está saliendo de la iglesia, pero está saliendo de la iglesia, se dice que simplemente es un desfile. Siempre pone a los ancianos al frente, pero en este caso viene con zuecos, o sea, te habla de un hombre que trabaja en el campo, no es alguien que está en el campo, es alguien que pertenece al campo, como todos los que van detrás de él. Y en el atrio de la iglesia tenemos este crucifijo que nos dice, que es todavía un cementerio. Cuando la gente se enterraba en los atrios de las iglesias, que luego se dejó de hacer porque los atrios de las iglesias evidentemente no tenían el espacio necesario para una población creciente gracias a los avances de la medicina, recuerdo siempre. Esto es muy parecido en concepto, mucho más cercano al postimpresionismo, creo yo, que no soy crítico de arte, insisto, pero que me encanta porque sigue la tradición de alguna manera de la pintura de género holandesa, los grandes maestros de la República Holandesa que rescatan, por supuesto, Van Gogh y muchos otros pintores, entre ellos, por supuesto, Anna Boch. Hay una cosa que me parece muy tierna. El señor de hasta atrás, que no está en condiciones de arrodillarse, pero cuyo fervor lo hace que al menos ponga una rodilla en una silla que han sacado específicamente para que pueda poner una rodilla en su proceso de adoración a su Dios. Puedo estar en desacuerdo con la existencia de ese Dios, pero nunca dejaré de admirar el fervor y la sinceridad de quienes creen de esa manera. Y es que las mujeres que están atrás parece que están arrodilladas, por lo menos la que está más lejos, pero la otra que por la misma estatura parece que están arrodilladas. Pero este personaje también mayor, también de pelo entrecano o gris, que logra rendir su pleitesía, aunque sea arrodillándose en una silla. Y este cuadro tiene una característica muy especial, es otro rincón de las habitaciones de Anna Boch, pero tiene una característica muy interesante. Si ustedes ven el cuadro que está a la derecha en la pared,
Ella decía que le gustó el viñedo rojo porque se vería bien en cierta pared que tenía ella en su casa. Pero no fue el único cuadro de Van Gogh que compró. Compró también este que luego pintó, que es este cuadro de Van Gogh que podemos ver aquí, arriba, pintado. El cuadro pintado, el cuadro o la pintura de la pintura. Una cuestión autorreferencial que a mí me parece interesante y al mismo tiempo tierna, ¿no? Tú, cuando pintas tu casa, pintas la pintura que compraste de otro creador. Termino con esto. Esto no lo consigo más que aplaudir. Me parece bellísimo. Es un hombre que trae una cesta de las que se utilizan para recoger las cosechas en el campo, para recoger algunas cosechas en el campo, obviamente no la de trigo. Pero no es la mejor pintora del siglo XIX, probablemente no. Pero tenemos que fijarnos en los pintores de la segunda línea también, porque tienen mucho que decir y mucho que contar y nos explican también por qué un genio es un genio y no solamente un extraordinario pintor. Y a mí Anna Boch me parece una pintora extraordinaria, la descubrí ahora, debo reconocerlo, y una mujer que realmente se comprometió con el arte. Aquí la tienen ya hacia 1930, con parte de su colección. Luego vendía cuadros para comprar otros, si no podía echar mano del efectivo de la empresa, pues vendía un cuadro de Van Gogh para comprar dos de otro artista joven al que quería promover. Esta es ella con parte de su colección, ya en los años posteriores de su vida, ella muere en 1931, si mal no recuerdo, y las disposiciones finales de su fortuna son las siguientes: que se vendiera toda su colección de pintura para crear un fondo de apoyo para artistas escasos de recursos. Y así, desde el principio hasta el último día de su vida, Anna Boch nos hizo el enormísimo favor de regalarnos, porque no sabes tú, con su dinero, con su apoyo, con su mecenazgo, cuántos pintores pudieron pintar cosas que hoy vemos y nos regalan cosas. Así que muchas gracias, porque además de una gran pintora, era ciertamente una mecenas del arte que sabe por lo menos invertir mejor el dinero que otros que yo conozco. ¿Qué opinas que se obligue a los clubes masculinos a tener un equipo femenino que les dé pérdidas y arriesga la solidez económica del equipo? Pues no sé dónde pasa eso, dime, cuéntame, preséntame los presupuestos. Quiero saber de un equipo de fútbol cuyos ingresos, cuyos beneficios y solidez económica hayan sido destruidos por el equipo femenino que pusieron obligadamente. Échame los datos. ¿Qué hacer frente a los derechistas homófobos? Me topo con comentarios completamente asquerosos por parte de mis familiares hacia las personas heterosexuales. Nada. Mira, en gran medida debo decir que no es su culpa. Ellos les enseñaron a ser así y así son. Así me enseñaron a mí, ¿eh? ¿Crees que yo todavía siento horribles algunos comentarios que hice en mi juventud? Porque era como te enseñaban. La homosexualidad era lo peor. México tiene toda una institución como es el albur, donde el homosexual pasivo, el hombre homosexual pasivo, es la peor basura, y el duelo verbal es para ver quién es el activo y quién es el pasivo. Es una presencia constante en una cultura como la mexicana, ¿no? Y no es únicamente en la mexicana. La uso como referente porque es la que yo conozco. Entonces, no puedes hacer nada, salvo que de pronto tienen un hijo que es gay y entonces recuperan o una hija que es lesbiana o multisexual, y entonces entienden que no son monstruosidades ni seres ajenos a la humanidad, sino son personas normales con gustos distintos a los de él o ella. No hay nada que hacer. No van a entender porque se les ha creado un rechazo visceral. La gente, tú los oyes, es que me da asco los homosexuales. Pues si nadie te está obligando a participar a ti, ¿qué me dices? Pues no lo hagas y ya. A mí no me gusta el apio, no lo como.
pero no ando diciéndole a la gente que el apio es lo peor y que no coma apio, o prohibiendo el apio, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto es difícil en la época de política de identidades, pero yo creo que hay que ser comprensivo con quienes han sido criados en una homofobia de las de verdad, del verdadero terror y odio hacia el que es distinto. Quiero hacer un vídeo sobre tolerancia precisamente por esto, ¿no? Pero no creo que se pueda hacer nada. Yo creo que se les debe dar un capotazo, valga la expresión taurina, y nada más. ¿Qué te parece South Park? Me encanta, siempre que puedo la veo. ¿Hay géneros musicales mejores que otros? Objetivamente hablando, sí. Mejor es que mejor no es subjetivo. No puedes decir objetivamente que algo es mejor en una apreciación artística que es necesariamente subjetiva. Hay alimentos que son mejores que otros para mantener la salud, sí, pero pues lo mejor se mide, no es subjetivo. Pero la medida de lo mejor en géneros musicales pues es subjetiva. Yo creo que son mejores los géneros musicales que echan mano de todas las capacidades musicales que hemos desarrollado en los últimos 600, 700, 800 años, que los que usan 3 notas, 3 acordes y ya, ¿no? Pero eso es una visión personal. No creo que sea objetivamente analizable. Bueno, hay cosas que siento que se repiten. De gaita española, ¿cuáles recomienda? Bueno, recomiendo mucho, si puedes conseguirlos, pero no están muy accesibles. Pero en este momento el mejor gaitero asturiano, probablemente joven, es Tejedor. Está Evia, que es el de la gaita, de la gaita eléctrica. Está Cristina Pato, me parece que se llama, una gaitera gallega extraordinaria. Y está, uy, Dios mío, ¿cómo se llama? Pelayo. Es un gaitero español que está trabajando en el Reino Unido, que toca la gaita española, por supuesto la gaita asturiana, pero toca la gaita irlandesa, que es la más difícil de todas, porque es la que tiene armonías que se tocan con varias llaves en unos grupos de tubos complicadísimos, y que además mientras estás haciendo eso, estás dando fuelle con el brazo, no con la boca, a la gaita. Ay, ¿cómo se llama? Que he hablado con él, a ver si algún día habla con nosotros, aunque sea de cosas que la mayoría de la gente no sabe. Ay, te doy su nombre después, porque está considerado uno de los mejores gaiteros del mundo en este momento, por cierto. Excelente el video de ayer, gracias Alejandro Friedrich y gracias porque se está entreteniendo. ¿Qué opinas de los álbumes Magical Mystery Tour y el álbum Help? Help me parece un buen álbum, es digamos, el primero con el que yo realmente entro en los Beatles, porque era yo un pequeñito. Y Magical Mystery Tour tiene cosas excelentes. No son los más grandes, ninguno de los dos es de los más grandes álbumes de los Beatles, pero tienen las dos cosas enormemente rescatables, ¿no? Tema de mujeres atractivas, dice Patricia. ¿No será que las mujeres que tenían aspiraciones profesionales hasta hace no mucho tenían que moderar su belleza para que las tomaran en serio? Probablemente, fíjate. Me parece una posibilidad, una hipótesis enormemente razonable. Hacerse la Betty la fea para que te tomen en serio, para que no crean que te están dando el puesto o la calificación por guapa. Porque se dan los puestos y la calificación por guapas. Me parece una brillante observación de Patricia Díaz, ¿eh? Es una posibilidad. ¿Ya vio el vídeo que le dedicó Neil deGrasse Tyson a Maussan? Sí. Básicamente lo que dice es que, claro, haciéndose publicidad, Maussan decidió usar a la Cámara de Diputados de México, que no sirve para otra cosa a estas alturas, para invitar a Neil deGrasse Tyson a ver a los muñequitos que dice que son extraterrestres. Y Neil deGrasse Tyson dijo que no, que él rechazó la invitación, porque así no se hacen las cosas, que en vez de invitarlo a él, que es astrofísico, tenían que invitar a 3 biólogos a los que les dieran muestras de los muñequitos y que se las llevaran, se las fueran a sus laboratorios, las estudiaran, publicaran los artículos científicos al respecto y a partir de ahí hablamos. ¿Sabes cuánto de eso te va a aceptar Maussan? Nada. Dice Patricia otra vez, ahora está más validado utilizar la propia belleza como valor
que no desmedra el valor profesional. Como bien dijiste, es conocido que el atractivo te facilita unas cosas y puede ser una herramienta. Sí, pero es que también ver cirujanas con un maquillaje, simple y sencillamente un maquillaje bien desarrollado, no excesivo, pero normal. O ver a primeras ministras bailando, como fue el caso de la primera ministra finlandesa, o haciendo un video de TikTok siendo neurocirujana o astrónoma, no se veía. Y yo creo que esto era todo elementos que controlaban de alguna forma la expresividad de las mujeres, ¿no? Cuanto que haya más mujeres atractivas desempeñándose profesionalmente y destacándose, da prueba que el feminismo ha logrado tener sus frutos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a la mujer ya no se le clasifica como si eres guapa, pues ya no trabajas. Y si eres fea, pues entonces vas a tener que estudiar ingeniería. A ver si consigues novio. ¿Qué se decía? Es horroroso, pero se decía. Las chicas entraban a la facultad de ingeniería para conseguir novio, no porque quisieran ser ingenieras. No, resultaba que querían ser ingenieras, por supuesto, pero no se decía eso y no se las veía así. Y eso implicaba limitaciones para su desarrollo profesional, sin duda alguna. Eso es lo que la gente no entiende muchas veces. Cuando habla de feminismo y quiere hablar de la guerra cultural, de la ultraderecha o de las películas de Disney, lo que no entiende es que todo esto que estoy contando pasaba y era una limitación real. Y ponte en la piel de una persona que tiene que enfrentar esto todos los días de su vida. O una chica que tiene que caminar de noche por la calle, una calle medianamente solitaria, y se cruza con un tipo. Y si tú lo ves, mirar al frente o mirar abajo, no mirar al tipo, porque si mira al tipo va a creer que quiero ligar con él, no sé qué me vaya a hacer el tipo. Y tú ves que las mujeres caminan aquí en España, aquí en Gijón, con cierto acojone, con cierto miedo, con cierta... Yo tengo que mirar al frente. Él voltea y me mira y además decide si estoy guapo o no estoy guapa. Pero yo no puedo voltear a mirarlo. Si me ve mirándolo, puede implicar cosas que yo no quiero. El teléfono móvil fue el gran invento para las chicas que caminan solas por la calle, porque van hablando por teléfono, aunque no estén hablando con nadie, pero así se sienten acompañadas. ¿Y por qué coño tendrían que sentirse acompañadas? Porque no pueden andar libremente. Porque todavía no se consigue eso. Yo soy de los que paseo al perro de noche, yo, desde la noche por ahí, y me cruzo con chicas y yo me hago a un lado, o me pongo a hablar con el perro. Doy señales de que no soy un peligro. Porque hay mucho imbécil que sigue creyendo que es guay soltarle un piropo a una chica que si bien podría ser agradable cuando estás conversando con ella, oye, pues qué bonito vestido traes, pues muchas gracias, no pasa nada. Pero si te cruzas con una chica en la calle a las 11 de la noche y dices, qué bonito vestido traes, no suena igual. Y hay mucho idiota que lo sigue haciendo. Si no nos damos cuenta de que esas son las cosas importantes que en la vida cotidiana permiten que los seres humanos de género femenino vivan sin preocupaciones, no hemos entendido qué es el feminismo todavía, de verdad. De verdad. No sé qué dijo Leticia. Lo de Antonio Turiel me da exactamente igual. El tío está avisando del apocalipsis desde hace muchos años, todavía no llega. Y Greta Thunberg, desde que gritó que quería que desapareciera Israel, yo me intereso menos todavía en Greta Thunberg, lo siento. De Venezuela no sé qué está pasando. Siempre se ha juzgado el aspecto físico de las mujeres más que el de los hombres por el machismo. Por fin la realidad actual eso ha cambiado, no del todo, pero la cosa está mucho más pareja. Sí, pero los chicos guapos la llevan mejor que nosotros, los que no somos tan guapos. Y los que no somos tan guapos la llevamos mucho mejor que los que son feos de solemnidad o considerados feos. Chico, que las esculturas griegas no hay gordos feos, ni hay un estándar de belleza, hay una idea de belleza que dicen que es solamente creada culturalmente, pero que puede no ser creada solo culturalmente, porque existe la selección sexual, que para eso hay que estudiar a Darwin. Entonces no lo sabemos, hay cosas que no sabemos.
No conozco a la gente de la que me preguntan. Jorge González, me bloqueaste de X, sí, probablemente. Solo te hice un comentario de Gaza, no sé qué comentario era, pero por algo lo hice, ¿eh? No creas que lo hago de gratis. La guerra es algo cultural o natural del ser humano. Parece natural, una vez que sabemos que los chimpancés hacen la guerra, pues probablemente sea algo que tiene bases naturales, pero que podemos controlar culturalmente, como tantas otras cosas que controlamos culturalmente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa más de lo que tenía yo el día de hoy. Ya pasamos por aquí, ya pasamos por acá. Mi vídeo del Sadhguru sigue dando frutos maravillosos. Es decir, mi vídeo sobre Sadhguru llega a que me digan una multitud de personas que yo le tengo envidia al Sadhguru. No sé si porque creen que liga más que yo. Es probable. La erótica del poder que decía Kissinger, por cierto. No sé si porque tiene muchísimo más dinero que yo, que eso es absolutamente cierto. Pero como he dicho siempre, no envidio la fortuna del deshonesto, ¿no? ¿O por qué creen o porque es famoso? Yo nunca he querido ser exactamente famoso. He tenido mecanismos para hacerlo y he optado porque no, prefiero ser como soy, pero podría yo fingir un montón de cosas. Y una de las cosas que he dicho siempre, en la música tienes que quedar bien con todo el que te quiera oír y comprarte un disco. Y yo tendría unos problemas gravísimos al respecto, ¿no? La música. Entonces, pero no le tengo envidia al Sadhguru, pero vamos, para muchos es la única explicación posible a que yo critique a un personaje tan maravilloso como el Sadhguru. Y entonces, pues, a mí me preocupó mucho esto de que dicen que hay como 1 millón de voluntarios del Sadhguru que hacen todo lo que hay que hacer. Presentarse voluntario es volverse deseoso. Volverse deseoso más allá de las elecciones personales es el camino a la liberación. O sea, si yo soy deseoso más allá de mis elecciones personales para someterme a la voluntad del señor del sombrerito azul, entonces me estoy liberando. Ese es el double speak de 1948, ¿no? La esclavitud es libertad. Porque hay un porrón de voluntarios del Sadhguru. Y yo me encuentro lo siguiente, a ver si me lo cuentan. Para ser voluntario del Sadhguru se necesita tener 15 años o más. ¿Por qué solo 15 años? Bueno, porque si fueras el empleado tendrías que tener 18. Creo que en la India no se puede trabajar antes de los 16, con permiso de los padres. Pero si eres voluntario, te puedo explotar desde los 15, ¿no? Curioso. Pero tienen que haber completado el programa de ingeniería interna, que cuesta dinero, y haber sido iniciados en el Shambhavi Mahamudra Kriya, que también cuesta dinero. Entonces ellos ya pueden presentarse como voluntarios. La Fundación Isha, nos dice el propio Sadhguru en su propia página web, está casi totalmente llevada por voluntarios. Cada acción y actividad de la Fundación y sus centros en todo el mundo, incluido el ashram, al donde te cobran un dineral por enseñarte y por irte de retiro espiritual, se hace mediante el voluntariado. Inspirados y transformados profundamente por su propia experiencia de la ingeniería interior y el Sadhguru, los voluntarios de Isha buscan inspirar y nutrir esta posibilidad en todas las personas, ayudándoles a hacer realidad el definitivo potencial que tienen en su interior. Lo cual no quiere decir nada, pero suena precioso. Vas a ampliar tu conciencia. Yo todavía no encuentro una sola persona que me pueda explicar qué es ampliar la conciencia.
Sí, se amplía la conciencia política cuando te das cuenta de la realidad política a tu alrededor. Se amplía tu conciencia del arte conforme aprendes más sobre lo que te guste, pintura, música, escultura, cine, teatro. Pero ampliar la conciencia, nadie me lo ha explicado. Hasta donde sé, significa sentirse bien. Hay muchos caminos para eso. ¿Qué hace un voluntario? Trabajar como perro. Pero te levantan a las 3:45 de la mañana. ¿A qué hora te acostaste? Ay, amigo. A las 3:45 te levantas y empiezas a hacer tus ejercicios. Esas tareas repetitivas que a las sectas les gustan tanto. Debes comenzar tu día de trabajo a las 5:30 de la mañana, cuando ya, por supuesto, los que vinieron a pagar por hacer el retiro espiritual ya están a su vez despiertos con una cara de yo no sé qué hago aquí. No puedes tomar café. El café es un estimulante. Puedes tener 2 comidas al día, un brunch, o sea, un almuerzo-comida, un desayuno-comida y una cena. Y no hay pizza o no sé, macarrones con queso, unas hamburguesas, no. Ensaladas, kanji, arroz, frutos secos molidos. Eso es lo que puedes comer. Una dieta vegetariana escasita. Con lo cual mantenerte sale muy barato. Porque cuando empiezas a comer pizzas y a pedir hamburguesas o chuletones, sales caro. Durante al menos 3 horas en la mañana y probablemente otras 3 horas en la tarde, son 6, tienes que hacer ejercicios físicos, de yoga, de respiración y escuchar al Sadhguru si tienes la suerte de que ande por allí, porque generalmente anda en su motocicleta o en su jet privado y en esas cosas. Todas estas prácticas son aparte de las actividades de voluntario. Entonces ya teníamos 3 horas en la mañana, teníamos casi 2 horas en la mañana de tus abluciones y prácticas matutinas. Luego 6 horas son 7:30. Y luego trabajas 8 y 7 son 15, 16 horas. Las 16 horas estás trabajando para el Sadhguru. Al final del día están tan cansados, los voluntarios me dicen que tienen ganas de morirse y se duermen antes que sus cabezas toquen la almohada para estar despiertos a las 3:45 de la mañana. Esto es un programa de indoctrinación sectaria. Si todo el trabajo de toda la Fundación Sadhguru lo hacen los voluntarios y no hay empleados, ¿por qué cobran? Porque cobran tanto. Porque los voluntarios no cobran, pero el Sadhguru sí. Y así es como ha reunido la fortuna que tiene el Sadhguru, teniendo a su servicio a gente a la que le hace el favor de permitirle trabajar gratis para él. Oigan, en serio, ¿creen que yo puedo envidiar eso? Digo, no, en serio puedo yo envidiar eso. Quizás alguien lo envidie, alguien de los que se meten conmigo por haberme atrevido a hablar del Sadhguru. Los mexicanos debemos pagar vivienda de acapulqueños que se asentaron de forma irregular. O sea, me estás diciendo que las 250,000 viviendas destruidas fueron asentamientos irregulares. No lo sabes, ¿verdad? No lo sabes. Lo supones. La respuesta es sí. Te voy a decir por qué. Porque si a ti te hubieran tirado tu casa, un desastre natural, los demás deberían pagar la reconstrucción. Porque el fondo de los recursos de un Estado razonable, solidario, humano, se manejan de tal manera que haya un fondo para los desastres naturales. ¿Sí? Que sí, se paga entre todos. ¿Sabes cómo se llama eso? En el mundo de los negocios, por lo visto tú eres de los que creen en los negocios, se llama seguro. Tú
compras una motocicleta y compras un coche y pagas todos los meses o todos los años un seguro de automóvil, seguro de daños a terceros o un seguro simplemente para el daño a tu automóvil. Probablemente un seguro de si matas a alguien. La mayoría de los conductores no vamos a matar a nadie nunca. La mayoría de los conductores no tenemos graves accidentes, pero tú pagas la misma cantidad de prima. Luego el vecino escacharra su auto y hay que comprarle un auto nuevo. Y la aseguradora a la que tú le estás pagando le paga el auto nuevo. Entonces tú te preguntas, ¿tengo yo como asegurado de esta empresa que pagarle el coche a aquel? La respuesta es sí. Ese es el principio del seguro. Es el principio de la sociedad. No veo por qué no te molesta pagar un seguro contra incendios de tu fábrica. Debes tener una fábrica grande, una empresa importante con activos de gran valor en su interior, no lo dudo. Rhythmic MX. Seguramente cuentas con una empresa que tiene un enorme valor y pagas un seguro contra incendios. Pero cuando se incendia vienen los bomberos. Y entonces tu vecino, el de 3 naves industriales más para allá, dice, ¿y por qué yo tengo que pagar los bomberos que van a pagarle el fuego a Rhythmic? O alguien está asaltando tu empresa y entonces llamas a la policía y viene la policía y el otro vecino dice, ¿y yo por qué tengo que estar pagando a la policía que le cuide su empresa a Rhythmic o su casa o a sus hijos cuando van a la escuela? Acabas de descubrir, mi querido Rhythmic MX, el fallo fundamental del libertarianismo. La idea de que el individuo no pertenece a una sociedad, no es beneficiado por esa sociedad y por tanto se puede dar el lujo de no participar en los beneficios que esa sociedad aporta a otros ciudadanos. Porque tú naciste en una sociedad que ya tenía mucho hecho y tú nunca lo pagaste. No pagaste la creación del idioma, no pagaste la creación de toda la cultura que hay a tu alrededor, no pagaste los desarrollos de la medicina que te permiten a ti estar vivo. No pagaste las carreteras por las cuales se te traen los bienes. No pagaste prácticamente nada. Naciste en una sociedad que ya hizo muchas cosas por ti. Y entonces tienes que hacer cosas por la sociedad. La mayoría de nosotros consideramos que eso es correcto. Vemos el mundo y oye, mira, sí. Yo, por ejemplo, he podido leer muchos libros que nunca pagué el libro, ¿no? A los 90 años, 40 de que se muere el autor, dependiendo de cada país, pues las cosas pasan a dominio público. Entonces yo puedo leer a Shakespeare sin pagarle dinero a Shakespeare ni a los herederos de Shakespeare. Wow. Eso lo ha hecho todos estos millones de seres humanos que han vivido antes que yo, lo han hecho por mí. Me dieron la cultura griega, me dieron el idioma, me dieron el desarrollo de la moral, me dieron el desarrollo de la democracia. Todo eso no lo pagué yo, otros lo pagaron y con sus vidas. Así que tú tienes que pagarle la casa a los que les tiraron la casa. Irregular o no, era su casa. Y tienen derecho a su casa. Como lo tendrías tú si te pasara a ti. Es decir, si tú chocaras tu auto o si fuera tu gran empresa la que se incendiara. Me encanta poder explicar el socialismo tan fácil, hombre. María Isabel Gutiérrez de Velasco dice, sin duda AMLO es un malvado, yo no estoy convencido de ello, yo creo que es más tonto que malvado, y porque lo conozco personalmente. Pero es un malvado que está acompañado de gente que por ignorancia o por corrupción lo apoyan. Eso es lo que me preocupa. Gente que yo sé que es inteligente. Gente que yo sé que esto no se lo pasaría a un gobernante de otro partido o de otra tendencia política. La tendencia política de López Obrador para mí es el narcisismo populismo, no tiene nada que ver con la izquierda ni tanto con la derecha. Es narcisista populista. Pero cualquier persona que no fuera AMLO, fuera de otro partido, fuera de izquierda o de derecha, no le pasarían lo que hace AMLO, lo que hace López Obrador.
gente que yo conozco, que fueron mis amigos, y que cuando escuchan una estupidez del tamaño de esto y una injusticia del tamaño de esto, de decir algo que cuesta 400,000, te voy a dar 60,000 y encima me tienes que dar las gracias, no se lo pasarían a nadie. Y aquí lo aplauden o callan. Lo aplauden o callan. O que el observador se lance contra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mientras las editoriales del Estado están haciendo negocios en la Feria del Libro de Guadalajara. Las editoriales del propio gobierno mexicano. Todo el mundo sonríe. ¡Ay, qué bien! Es usted muy inteligente, señor presidente. Eso se ha hecho siempre con los priistas, hombre. Contaban la historia aquella de Ruiz Cortines, que fue antes de López Mateos, antes de Díaz Ordaz, antes de Echeverría, antes de López Portillo. O sea, allá en los años 40, cuando le decían, venían caminando por la calle, que todavía caminaban por la calle los presidentes, cerca de Palacio Nacional, y Ruiz Cortines preguntó muy angustiado, ¿qué horas son? Y uno de los que estaban por ahí, de estos que ahora son mis viejos amigos de la izquierda, dice las que usted diga, señor presidente. Si usted ordena que sean las 12 de la noche, son las 12 de la noche, y este país se para porque son las 12 de la noche, porque lo dijo el señor presidente. Y este mamarracho no ha servido más que de señor presidente como todos los anteriores. Ay, voy a tener muy buenos amigos, muy buenas amistades. Y cuando alguno venga a España, ni te cuento. Bueno, descubrí The Warning, ahora siempre las escucho cuando salgo a correr. Muchas gracias, acaban de sacar 2 canciones. Y yo me atrevo a lanzar el pronóstico desde aquí. El día de mañana veremos. Ellas terminan gira en diciembre y empiezan gira en abril. En marzo, fines de marzo. ¿Quién creen que tiene boletos ya compradas las entradas y la reserva del hotel para ir a ver a The Warning el 9 de abril en Bilbao? Servidor y amigo. Conseguí las entradas porque me apunté a las entradas anticipadas y ya tengo la reserva de hotel para irlas a ver el 9 de abril. Bien. Apuesto a que en enero y febrero graban el nuevo disco, que saldrá hacia septiembre, octubre del año próximo. Se los apuesto. Si me equivoco, ya. Augusto Guzmán, defiendo mi tesis de maestría, por favor, bendíceme o dame un consejo. Yo no bendigo. Uno de mis tribunales o de tus tribunos es un politólogo posmoderno. Dile que, que la maestría es un constructo cultural. No te importe quién sean tus tribunos, tus jueces del tribunal de maestría. Tú sabes cómo hiciste tu tesis, tú sabes los valores que tiene, tú sabes el trabajo que te costó, tú sabes cuál es su contenido, defiéndelo, como lo harías ante cualquier otra persona. Tienes que demostrar que dominas el tema y tienes que demostrar que tú hiciste la tesis y no eres como los que se las fusilan de Wikipedia o de otras tesis anteriores o se las piden a ChatGPT. Y ya. No puedes abordarlo de otra forma, si no vas a ir con el hígado entre las muelas. Ya no puedes hacer más que lo que ya hiciste en la tesis y ahora defiéndela, punto. No sé cosas. Gracias a Roberto Ortiz por el superchat. Están dando un golpe de Estado en Nuevo León, no pueden dar un golpe de Estado, hombre. He optado cruzar la vereda de noche para no intimidar, sobre todo si no estás en España. En España ya las cosas han mejorado mucho. Mi hija podía llegar a los 15 años sola de salir con los amigos. El problema es que le podían decir cosas, pero era muy difícil que ya sufriera un ataque. Pero en México, pues sí sería yo mucho más cuidadoso, evidentemente. ¿Qué nos dice de Napoleón que dijo que iba a verla? ¿La vio? Uy, pues vamos a terminar. Quedaban otras cosas, pero sí. Dice Carolina Infante que hable yo. Perdón, pero tengo un pellejo que me está volviendo loco en el labio.
de Christopher Hitchens y sus libros, lee las cartas a un joven disidente, le pusieron así, letras de John Contrarian, creo que es lo primero para entrar al pensamiento de Hitchens. Yo Hitchens, bueno, lo último que leí fue precisamente las notas que hizo previas a su muerte, desde que se enteró que tenía cáncer. Se llama Undying, sobre la muerte o sobre el proceso de morir de Christopher Hitchens. Pero vamos a hablar de Napoleón. Punto 1. Hay un montón de personas que han estado pasándoselo muy mal porque no es históricamente precisa la película de Napoleón. Noticia: es una obra de ficción basada en hechos reales. No es un documental. Y por lo tanto, no va a ser fiel a los hechos históricos porque no puede regresar en el tiempo y filmarlos con sus camaritas de Ridley Scott. Ni pretende ser una recreación histórica de los hechos tal como ocurrieron. Ahí venía con un corte de pelo así de moderno Josefina el día que conoció a Napoleón. Pues no creo, porque ese corte de pelo es de la segunda mitad del siglo XX para acá. Y en las inmortales palabras de George R. Martin, so fucking what, ¿no es cierto? Es de Stephen Fry la frase, so fucking what. No es una película histórica, no, es una película que borda una ficción y una serie de interpretaciones sobre una figura histórica, que no es lo mismo. Comentaba yo que no ha habido una sola película con bases históricas que haya satisfecho a todos los historiadores. Los historiadores tiran, pero durísimo, en contra de todas las películas históricas. Muy mal esto. Uy, no, pero no se vestían así. Ay, ¿no viste que se le nota una cremallera y a una de las damas de compañía? Como si no había cremalleras o zippers. No hay película que se escape. Pero ¿saben qué es lo más divertido? No hay documental que no sea criticado por los historiadores. Porque la historia, pese a tener bases fácticas, tiene mucho de interpretación. Si la historiografía no te permite escribir la historia la tienes que escribir con ciertas suposiciones, con ciertas interpretaciones, con ciertas ideas que se traducen en ciertos enfoques que tienes hacia ciertos hechos históricos con los que no van a estar de acuerdo todos los historiadores. Así que, ya, no es historia, ¿vale? Es un peliculón. Punto 1. Si ustedes quieren al Joaquín Phoenix divertido o al Joaquín Phoenix extrovertido, absolutamente descontrolado de The Joker, pues no vino, no está en la película. Por el contrario, hace a un Napoleón mucho más creíble. No es un Napoleón imperial, es un sujeto de la clase media baja que se mete a soldado y que encuentra la forma de magnificar sus logros para ir subiendo en la jerarquía militar de la Francia de los reyes, de la Francia de los Luises. Es donde crece Napoleón, o donde empieza a crecer. 2. El personaje central de esta película es Josefina. Quien no la ve así se va a perder la mitad de la película. Napoleón es un personaje que existe. El personaje de la película de Napoleón, no sé si el real, pero parece que sí, en gran medida el real, es un personaje que gira alrededor de Josefina. Que gira alrededor de la aceptación de Josefina, que gira alrededor del amor a Josefina. Incluso cuando se divorcian, para que él se case con una princesa, la cual le da finalmente un heredero, porque Josefina no le puede dar el heredero. La película es muy josefinocéntrica. 3. La actuación de ella es brutal. No me acuerdo de la actriz, no me acuerdo del nombre de la actriz, lo siento, da igual. Es una actuación extraordinaria, maravillosa. Es una mujer que es fuerte y débil a la vez, que es víctima que se rehúsa a ser víctima y que es victimaria que no tampoco quiere serlo, pero lleva el papel.
porque es lo que le ha tocado jugar en la vida. Y la actriz lo hace maravillosamente bien. 3. Me encantó visualmente. Visualmente Napoleón es una gloria. La iluminación es la iluminación de alguien que sabe muchísimo de fotografía, que ha visto muchísima pintura y que no se deja engañar por Hollywood. Cuando entras a una habitación iluminada con velas, no hay reflectores arriba llenándolo todo de luz, hay luz de velas. Puedes evidentemente hacer más intensa la aparente luz de las velas utilizando otras fuentes de luz que lo enriquezcan, porque si no, la cámara no ve nada, puede ser, pero puedes hacerlo de modo que siga pareciendo que estás en una habitación iluminada con velas. La habitación donde está Josefina jugando a las cartas cuando conoce a Napoleón, la ambientación es espectacular, es maravillosa, te recuerda muchísimo esa pintura con pocas fuentes de luz, donde todas las fuentes de luz son evidentes y lanzan las sombras que deben lanzar. No es esa iluminación plana a la que son muy afectos en Hollywood. Lo siento, porque si puedes traer una fuente de luz más grande, la traes. Siempre será mejor para la cámara. En un momento dado, y no es spoiler, estén atentos a ello, no digo en qué momento para que no sea un spoiler, hay una toma amplísima de un paisaje. Los paisajes están hechos con un gran angular, el más grande que tenían probablemente disponible. Un paisaje donde a la derecha abajo de este tamaño está Josefina. Yo me giré y le dije a mi hijo, si un día quieres representar la soledad, es así. Me dijo, claro. No te dice nada, no te dice que estás sola, no te dice nada. Solamente la composición del cuadro, la pequeñez del único personaje, de la única figura que está ahí a la derecha, te cuenta la historia. Bien, el cine cuenta la historia con imágenes, no forzosamente con diálogos. Eso cuando, que a Mariano, querido amigo, siempre me gusta saludarlo. Mariano se queja muchísimo cuando se interrumpe la acción para que uno de los personajes cuente la historia o cuente el guión. No. El cine cuenta las cosas con imágenes. Por eso también decía un gran guionista con el que yo estudié, que cuando veías trozos de diálogo así, decías, no necesitabas leerlos para decir está mal. Los trozos de diálogo tienen que ser pequeñitos. Entonces estás contando la historia con imágenes, no es teatro. Bien. Toda la composición de luces, de colores, de sombras, de sobreexposiciones a veces, de que cuando estás en una habitación donde hay una gran ventana y no hay una iluminación interna, la única luz que viene es la de la ventana y no hay rellenos artificiales atrás, maravilloso, pasa constantemente en la película, maravilloso. Esto es visualmente es riquísimo. Así como los grandes angulares para todos los paisajes y para las batallas, no se diga, son utilísimos. La gran mayoría de los diálogos son en close-up, son en tomas muy, muy cerradas. No estás viendo personas con tomas de medio cuerpo para arriba hablando, sino que generalmente se acerca a los personajes a contar su diálogo y a meterte en el diálogo. 4. Talleyrand. No sé quién es el actor, lo conozco, pero no me acuerdo el nombre, que hace el papel de Talleyrand. Talleyrand es un personaje importantísimo en la diplomacia de Napoleón, al grado tal que hoy se le estudia todavía en las escuelas de diplomacia. Me parece que la actuación del personaje, que el desarrollo del personaje por parte del director y la actuación son absolutamente maravillosos, así como los 2 segundos que está Robespierre a cuadro. Es una película de Ridley Scott, por lo tanto es una gran película. Yo me fijé mucho que vi en el tráiler de Napoleón, el diálogo entre Josefina y Napoleón cuando se conocen no está en la película. Me pareció raro. Es que hay una versión de 4 horas y media, que es la versión del director, Ridley Scott, que pronto se va a poder ver. Yo les recuerdo que la anterior obra maestra de Ridley Scott, esto es una gran película, no sé si sea una obra maestra, el tiempo lo dirá, porque esto lo dice el tiempo.
Al principio uno ve la película y evidentemente se entusiasma con ella, pero la obra maestra de Ridley Scott, que es Blade Runner, tiene como 4 versiones y la mejor sigue siendo la edición del director, que le quitó mucho que sobraba que puso la productora, porque al final la película que tú ves es la que decide la productora. Sobre el trabajo del director, sí, pero lo decide la productora. Y cuando hay que cortar algo porque en este país no se permite que aparezca Napoleón haciendo el amor por detrás con Josefina, pues lo quitas, aunque estén vestidos, porque están vestidos. Pues lo cortas, lo simulas, haces otra cosa, usas otra toma. Pero habrá que verla de 4 horas y media. El punto es, después de las 2 horas y media que no se sienten de Napoleón, yo sí vería las 4 horas y media de la versión del director de Ridley Scott de Napoleón. Grandes actuaciones, preciosidad visual, y no, pues no es historia, pero ¿quién quiere que sea historia? Gracias a Lavina Palermo por el super sticker, gracias a todos ustedes, me quedo hasta aquí. ¿Dónde compré la belleza playera que traigo hoy? Y es una frase de los Rolling, I know it's only rock and roll, but I like it. En Amazon, traigo muchas, compro mucho en Amazon. Es legítimo lo que hizo Alan Sokal, no solo es legítimo, es importantísimo lo que hizo Alan Sokal, nos ayudó muchísimo. Todo lo demás de hoy, The Guardian ya el disco está en el mix, bueno, eso lo sabrás tú, yo no lo sabía. Gracias, si me puedes dar más información, ya sabes que tenemos un correo electrónico que nunca veo y estoy en Twitter. Todo lo demás se los dejo para otro día. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias a los 264 que siguen hasta este momento, los 2 no me gustas, muchísimas gracias, pero más, por supuesto, a los 307 que ya dejaron su me gusta, aunque se hayan tenido que ir. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el miércoles en nuestros vídeos a fondo. Nos vemos el jueves aquí en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.